Hola, 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 muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Tradiciones de Pasión Estudio, hoy con mucha información, discúlpenos, ahora son las 12:11, arrancamos un poco tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya los solucionamos y estamos para poder llevarles toda la información que tiene que ver con nuestro fútbol internacional. Habló Busto, explicó en conferencia, vuelven piezas en el Ciclón que hoy juega ante Nacional por la fecha número 14 de la Copa de Primera y hay que saludar a estos integrantes, a los que forman esta mesa. Hola mi querida Belén Rivas, muy buenos días. Marcos, ¿qué tal? Buen mediodía para vos también, para todos los compañeros. Ya lista para verle hoy a los grandes de Barrio Obrero. Nacional Cerro Porteño. Ay, mi pelo está mal. Para que salude a la gente también de WhatsApp y que empiecen ya a enviar sus audios. Porque ayer despedíamos el programa y fue muy simpático la topadora con la podeadora Nunga. Estuvo un mano a mano. Yo quiero que me explique el chat también después cuando tengamos ahí. ¿Qué es lo que es Pantrincha? ¿Qué es lo que es Pantrincha? ¿Qué es lo que es Udivae? Hola, Franco Arroza. ¿Usted está? ¿Por qué con esos lentes? ¿Cómo estás? Franco. Ahí está. Ahí está. Está enojado. Franco Arroza. Pluma ahí. Pasión Estudio, horario nuevo, 12:10 a 14. ¿Por qué se enojó, Franco? No sé por qué está. No sé por qué está así. Está enojado, está en Ya modo. creo 10 minutos de atraso. Qué linda está Belén. Pasión Churrito Trincha. Franco. No. Pasión Trincha. Hola, Coque. Hola Marcos. Hola, ¿Cómo estás? Saf, ¿Cómo andan? Bien, excelente. ¿Cómo no se puede ser serio en este programa? A la pucha y. Franco Terminator, Pasión Trincha. Pasión Franco, está bien, Franco, sos John O'Connor. Me gusta que me quieras. No se puede trabajar con ustedes, chat. Sos Terminator. Hola, Coqueva, dice Hola, la gente. Pinky. Bueno, Marco, ¿vos cómo estás, compañero? yo súper Ayer bien. te extrañamos. Yo también a ustedes, bastante. Estuviste laburando mucho porque Sí. WhatsApp también nos enviaste audios. Sí, estaba Muy bien, full. muy bien, Estaba full. viendo Estábamos el programa, publicando ahí, lindo. Marco es el director de este lugar, así nomás le digo. Ojalá. Está Menchi. Qué Sí. flaca está Menchi. ¿Vieron lo que dijo Chilaver? Cuéntame un poco más sobre eso, mi querido Coque, porque escuché ahí que habló. Nada que ¿Pero ver. fue bueno o fue malo? Para mí es yo bueno. no sé, Para mí es bueno. Es que no escuchamos nomás como dijo. ¿Qué porque dijo? tenemos Claro, por pero texto. igual yo tengo el audio. Vamos. Voy a decir tenemos todo, y después voy a poner el audio. Dale. Para escuchar la connotación. Dijo a través de Radio La Red, Alfaro habla de Sócrates y Platón, pero ellos nunca jugaron al fútbol. Hoy Alfaro con psicología los convence, con un 4-4-2 sólidos y en defensa. Platón. ¿Qué dije yo? Platón dije. ¿Vos jugabas a Platón? Platón sí. Una información seria, vamos a debatir, vamos a hablar. El fútbol de la selección de Paraguay, desde que asumió Alfaro, le salió bien las cosas. Es una cuestión mental. Él le encanta hablar, meter nombres interesantes. Qué sé yo, habla de Platón, de Sócrates, pero bueno. ¿Y te gusta ese estilo de Alfaro, Chila? Pero yo que siempre digo que Sócrates y Platón nunca jugaron al fútbol. Es la realidad, pero bueno, le está saliendo bien porque lo trabaja bien psicológicamente el grupo que tiene. Ahora Paraguay debe jugar, no tenemos un sistema táctico definido. Ahora viene un rival complicado, como el caso de Uruguay, de Brasil. Hoy una eliminatoria es muy fácil clasificar, o sea, de 10 federaciones hay que clasificar a los 7, o sea, es muy fácil, no es la etapa nuestra que hemos sufrido siempre, pero... Ahí está. Bueno, Yo para quiero quiero preguntarle. No está Acá, gaga. este creo un momento para hablar entre todos. No realmente. está gaga, No, no está espera. diciendo boludeces. Quiero escuchar a cada uno, la Chilaver está diciendo las cosas a su manera, pero tiene total razón Chilaver. Yo entiendo que ustedes digan que está gaga, que no. Sócrates ni Platón jugaron al fútbol. ¿Y qué te quiere decir Chilaver en pocas palabras para los estadios que no entienden? Que literalmente el problema del paraguayo siempre va a ser lo psicológico. Y tiene razón, porque es así. Por lo psicológico jugamos mal y siempre nos afectó la parte psicológica. Al futbolista paraguayo que no triunfa afuera porque no le va bien la parte psicológica. Es real lo que dice Chilaver, dice a su manera,
pero tiene toda la razón del mundo. Igual yo estoy en desacuerdo, voy a disentir con Chilaver, porque está menospreciando la posición en la que estamos, porque dice que hoy es muy fácil clasificar a un mundial y para mí está desmeritando totalmente todo el sacrificio que ha hecho esta selección hasta esta instancia, dejándonos bien parados en la zona de clasificación, pero hay que hacerle recordar a Chilaver que él más que nadie ha utilizado la psicología, el ámbito emocional para mantenerse en un fútbol tan picante como Argentina. No es su juego, no es su fútbol que lo mantuvo hoy. Bueno, tiene varias atajadas y lo que quieras, pero ¿qué es lo que le hace grande a Chilaver? Lo psicológico. Lo psicológico. Y bueno, hermano, y está bien lo que está haciendo Alfaro, porque vio que éramos endebles, que teníamos la mentalidad de cristal, que con cualquier patadita que se nos daba nos rompíamos en añicos. Y ahí está trabajando. Pero déjale trabajar, hermano. Llegó y está haciendo lo que muchos no hicieron. Porque llevaron plata, se fue a Argentina. Nuestra plata se fue en cualquier parte. Y ahora este señor viene, sí, con lo psicológico. Está haciendo algo que vos no vas a poder hacer. ¿Por qué no le ¿Entendés? putean a Chilaver si no dijo nada malo? Claro que sí, Nada está malo, demeritando. nomás. ¿Sabes No qué? está ni No, demeritando. Para mí Chilaver aplica el doble filo. Exacto. Para mí lo habla Para mí despectivamente. aplica doble filo porque Sí, te dice recontra. primero que nada, es muy fácil clasificarse hoy en día, cuando la realidad antes de Alfaro era que teníamos 5 puntos en, no sé, en creo que 6 fechas. Pero, Era horrible. pero tiene razón y no tiene razón. Tiene razón y que, a eso es lo que yo que voy. Platón Es y que, doble y que filo. Sócrates no jugaron al fútbol. En la forma que comunica lo que me parece Sí. que para mi punto de vista está mal, ¿verdad? Entiendo Ella, que hay aparte gente que lo dice- defiende. Aparte dice que no tenemos juego táctico. Sí. O sea, no- Y ¿Y por que qué? se vienen, No, pero que se tampoco- vienen el equipo- partidos El equipo difíciles. en ella está armado. Pues me ha sido No, fácil que voy a hablar voy a saber así. quién va a ser titular y quién no. ¿Y por qué Pedro nunca se animó a agarrar a la selección No entonces? ¿Por qué Pedro no agarrar. hace la forma que él No quiere agarrar. hacer? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Para mí es eso, a mí me vende eso, de que tiene miedo porque nunca agarró la selección, siempre habló, siempre de boca para afuera, pero nunca acción. A mí no Palabra y nunca hace nada. Yo entiendo que en su momento ya hizo, fue el mejor jugador, mejor portero del mundo, campeón de aquí para allá. Pero hoy en día se siente y habla como si fuera que él es el salvador, el sanador del mundo y no hace algo al respecto también. O sea, para hacer figuretita en todos lados. Eso sí. Sócrates fue un gran futbolista brasileño. Claro, pero... Eso es cierto. Yo le banco a Chilaver y siento que no le está trozando al Faro, sino que le está trozando a los jugadores. De que realmente vino una generación donde lo psicológico le afecta. Anda a decirle algo al Paraguay del 98, el Paraguay 2010, vamos a ver si algo le afectaba. Siento que tiene distinto. razón en que lo psicológico en los últimos Tiene años le afecta razón. muchísimo Ese más. punto- Tiene No, razón. Ese punto es muy bueno el que toca Franco, porque la verdad que hay un fútbol muy distinto en los 90 y actual. Anda a decirle Sí, sí, algo a sí, Chita obvio. Ayala, anda a Es dos dedos de decirle... frente, es cierto lo Anda, que Claro. anda a decirle algo a los centrales del 98, anda a decirle algo a Paulo da Silva en el 2010. O sea, Claro. Pero lo que no me gusta es que Yo le quiero quita saber- mérito al trabajo que hace Alfaro. O sea, es como que Platón y Sócrates no juegan al fútbol. Y bueno, Yo siempre hermano, lo dije. pero es la buena Es herramienta cierto. que utiliza. Y Exacto. para mí, el fútbol, en el fútbol, la psicología juega en un 40% y es totalmente fundamental Para mí- en la vida de todos los deportistas. Para mí, el 40% es poco, ¿eh? poco, ¿eh? Para mí es Vos sabés más, que los jugadores es no mucho triunfan más. afuera. Para mí un 50-50. No, para mí es psicología, otro porcentaje talento, otro porcentaje de disciplina y otro trabajo. Muchachos, ¿cómo me van a decir que Chilaver es más reconocido por las polémicas, por los méritos futbolísticos? O sea, yo entiendo que haya nacido 2005, 2008, muchachos. Hay que reconocer que fue un Chilaver grande. es el mejor jugador de la historia Cierto. del país. Cierto. Chilaver es el único que fue el mejor en su puesto 3 veces. Chilaver, si vos hablabas de fútbol paraguayo, es Chilaver. Te guste o no te guste, te gaga, no te gaga. Chilaver es el fútbol paraguayo. Chilaver es el fútbol paraguayo, es el mejor futbolista que nació en nuestro país. Y no es solo eso, vos te vas afuera. Y yo entiendo que existen grandes personalidades en la historia de este país. Pero vos te vas afuera así Paraguay y te dicen Chilaver. Sí. Es así real, nomás. Es real, eso no, eso Cierto. nadie va. Es así nomás. Cierto. Me hablan del señorico, me pueden hablar de quien ustedes quieran, pero vos te vas afuera hoy en día, así Paraguay y te dicen Chilaver. Sí, eso es real. Claro. Es verdad. Eso no discute nadie. A lo que voy nomás es que hay, como dice Coque, para mí hay doble filo en sus palabras, porque no se entiende bien al final si apoya o no apoya, porque dice que todavía no tenemos un sistema táctico, que se vienen partidos difíciles. Tuvimos ya partidos difíciles contra Brasil, le ganamos
a Brasil, le Como si fuera empatamos que le ganamos a Colombia. Argentina, como si fuera O que sea, no le ganamos a tipo, Colombia, que como son si fuera lo que no que le parece que se empatamos a olvidó de todas las fechas que ya tuvimos y todavía no tenemos un sistema táctico, No, supuestamente. Para él tenemos de 5 puntos. No, No, para mí ¿será que él está todavía en la época 2018. ¿Será que él se pone a ver los... Así, de verdad pregunto, ¿será que él se sienta a ver los partidos de la albirroja? Sí, ¿Será Claro que sí. festeja si Me hay que ganar? imagino que sí. O Ahí sea, en cuatro paredes, bien, ¿verdad? Y después, Pero, para afuera... ¿por qué no festejaría? Es ¿Tiene qué? Es Claro que que sí, está pero... Claro que sí, o sea, no Bueno, puede ser ni... a ver, yo Si la defiendo ven en también chanta. defiendo también que diga lo que piensa, ¿verdad? O sea, porque hay mucha gente que piensa algo y no dice, pero él sí piensa de una forma y se expresa de esa forma, ¿verdad? Se agradece, pero no me parece nomás que no estoy de acuerdo con sus declaraciones porque me parecen muy despectivas. Como que tira para abajo de vuelta. Sí, no, vamos Yo a... entiendo que lo que dice Es Franco. un referente. O sea, Chilaver, para la mí lo que habla de la selección. parte psicológica es Eso es totalmente cierto total. y nadie puede negar. Pero Porque ahora literalmente el con tema de psicología la- no cambió Alfaro. Claro. Sí, total, sí. Y eso está muy bien. Está muy Y bien. está perfecto, a mí me Está encanta, yo estoy excelente. feliz. Bueno, tenemos audios, envíenos al 0986 15 2180. Quiere atención, dice la muchacha. ¿Qué pasó con el entrenador de Olimpia? Vosotros hablaron también de Fabián Bustos. Mañana a las 6 a.m. llega Fabián serio? Bustos. Sí, contrato hasta el 2026. Así Junio que. del 2026. Es que si te pones a pensar, ¿quién es un ídolo del fútbol paraguayo que todos le quieran? Y Roque en su momento era querido No, por muchos. no. Chilaver, máximo ídolo de la historia del fútbol paraguayo, los perros no le bancan. Romerito dicen que es un caburapó, un desastre, no sé qué cuánto. Vos te vas a Brasil y Romerito es el más grande de la historia de Fluminense, el máximo ídolo. Arsenio Salvador Cabañas, capaz el más Salvador querido. Cabañas. Y Yo dentro creo de que todos Salvador los- Cabañas pero entra no en está en un- un top 3. No está dentro de un top 3. Y ¿sabes qué pasa? Si vos le tenés que sacarle a los que no te caen bien, al final te quedas con Con Salvador Cabañas Cabañas. y después Sí. tenés Porque Roque. la gente no le va a bancar a Romerito porque dicen que es hombre de patria. Después A de Chilaver lo nadie- mismo. Después, Chilaver lo mismo. Roque, ¿sabes? Roque le mancha, si sos limpero, te mancha que se fue a libertad. Tacuara no es el penal. O sea, Y no, ¿vos sabés que en Tacuara no, no sé, ¿eh? los perros no le van. Le siguen O sea, el único tirando lo del que penal. realmente Paraguayo le va a bancar por la historia Yo que creo que tiene Tacuara- es Salvador. Salvador Cabañas. Hasta Y acuerdas Villar también. Y hasta Villar. acuerdas Carlos se le Berto quiere. Abaré. Pero ninguno de ellos son un top. No, hasta cinco. acuerdas se le quiere, pero No, se un le top ve y cinco. le dice el penal. Le dicen. En serio. Audio. Che. No quiere que le vaya bien a su club. Porque no quiere que nadie le supere, pues. Por eso nomás dijo Chilaver todo eso. Y desde un ego. Riquelme, hay muchos casos de eso. Eso nomás pasa. Hola, Pasión Estudio, ¿qué tal? Hola. Hola, Franco, ¿qué tal? Fuerza, Franco, ya falta poco ya para que crezca todo el bigote. Fuerza, mandale, te apoyamos de lejos. Gracias, amigo, te agradezco. ¿Eh? Decir que es más fácil es una locura, porque, bueno, hay más cupos, pero nosotros estábamos en el horno. Nosotros en nuestra primera fecha con Alfaro tuvimos que pelear con Uruguay en Uruguay y Brasil acá. Tuvimos que remontarle a Argentina, tuvimos que remontarle a Colombia, tuvimos que ir Venezuela. en el alto y hacer 2 goles para empatar. Y encima que nos robaron. ¿Saben cuánto tiempo no hacíamos gol en Bolivia? Hace 20 años. En La Paz, imagínate en el alto. O sea, la cantidad de puntos que sacamos hasta creo que no es equivalente al esfuerzo que hicimos para estar en ese lugar. O sea, literalmente creo que hicimos el doble de esfuerzo para poder sacar esos puntos. Pero yo entiendo Para eso. mí es un sinsentido lo que dijo Yo Chilaver, la entiendo verdad. eso, muchachos. Yo entiendo. Y si todos nos ponemos nuestro punto de vista, es así. Es razón. Es una locura lo que estamos haciendo porque estamos logrando algo imposible. Pero pónganse un poco en el punto de vista de Chilaver. De cómo era clasificar al mundial en esa época. Con Otras menos generaciones. cupos. Con las otras generaciones de Argentina, Brasil. Con, o sea, Sí, pero si ya. vos sos Chilaver, vas a decir, lo que yo hice es más difícil. Obviamente, valorando tu laburo, ¿verdad? Pero es complicado. O sea, yo entiendo el punto de Chilaver también. Y entiendo que si vos te pones a pensar cómo Chilaver va a decir lo malo de eso, ¿verdad? Pero capaz él no se está dando cuenta nomás del esfuerzo y la locura que se está consiguiendo para las nuevas generaciones de hace 15 años hasta ahora. Porque capaz Chilaver se quedó en los 90, ¿verdad? Pero siento igual que a él le costó como que en muchísimas ocasiones, para no decir todas, reconocer el laburo de otros. Siempre le costó. Sí o sí, Chilaver manda sobres a Franco. Yo te digo algo, Paraguay antes de Alfaro Porque tenía 6 partidos en eliminatorias.
de las cuales solamente hizo 5 puntos. Yo no le banco a Chilaver, Paraguay Chan. después de Alfaro, 8 fechas invictas, 16 puntos, 24 puntos. O sea, imagínate. Yo no le Lo banco que a vino a hacer Chilaver, Alfaro en la selección es Limpiar la casa completamente, amigo. agarrar y poner las cosas en orden. Sí. Obvio. Ustedes se dan cuenta, muchachos, que Alfaro Y nadie se animaba. vino, agarró la selección y nos puso de vuelta en ese Paraguay que los extranjeros consideraban difícil, Sí, temible. temible. ¿Te acuerdas que él dijo luego que En había que mover el árbol, dijo? Sí, de 2018 para adelante, jugar con Paraguay eran 3 puntos gratis. Perdimos el respeto a todos esos nenes caloneta que nunca le vieron a la selección, a Paraguay en un mundial. Decir, Paraguay no importa. Y le contaba la historia de lo que era Paraguay y te decían, yo nunca le vi. Cope va a tener que seguir para bancar lo que dice Chilaver. Amigo, lo que dijo lo psicológico tiene razón, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, el paraguayo probablemente en el fútbol es el jugador con peor mentalidad. Los perros se van a jugar a Europa Baja y autoestima. extrañan el tallarín de su abuela y le llevan a su primo ese que no hace nada y está viviendo a costa de él y le lleva a su otro tío también que le ayude ahí, también con la casa. El paraguayo es el peor con la mentalidad. Y es verdad. Resistencia. Y es verdad. O pues extraña el patio, o sea, Enio así. O sea, no vengamos. Después la mala onda de la boludez que tiran, no banco. Pero hablando de que Alfaro, mediante lo psicológico, no cambió, es totalmente real porque el paraguayo es el menos estable psicológicamente cuando sale afuera o cuando representa a su patria en el fútbol. O sea, a que partir para de hace mí, 15 años, ¿no? ¿no? O sea, que para Antes. mí Alfaro es como un científico. ¿Vieron este laboratorio colosal que trajo de vuelta al lobo extinto de, no sé, 10.000 años? Sí. Y Alfaro es así porque la raza guaraní ya estaba extinta prácticamente con todos estos años y ahora de vuelta apareció esa sangre que no veíamos. Porque esa sangre de querer ganar, de poder levantarse de un resultado tan adverso como tuvimos contra Colombia, como tuvimos contra Venezuela, como tuvimos contra Bolivia, no se hacía más. O sea, realmente estamos viendo una selección que volvió a despertarse. El verdadero renacer. ¿Te acuerdas? 2000, todos los años era renacer albirrojo, renacer albirrojo, renacer albirrojo, renacer albirrojo, renacer albirrojo. Prácticamente Y todos los años era renacer. De la selección era Dos así. partidos empatados. Renacer, Carlos albirrojo, Torres. renacer. Carlos Torres, vení, te cuento. Vení acá, te voy a contar las cosas, ¿eh? ¿Dónde está Carlos Torres? Vení. Ahí me dice que un carajo no sabe de fútbol. Vení, te enseño, ¿eh? ¡Buah! ¿Está en Twitch? Carlos Torres, ¿dónde está? No, Bueno, no, Nico, no, ya la no, nota la puta. No, pará, Franco. Marcos ve mucho Crepúsculo. Él siempre está... Leo en contra. Paredes se ríe de tutoría. Leo Paredes es curepa. ¿Qué va a hacer paraguayo Leo Paredes? En su vida comió un mango del árbol. Alfaro lo tiene Nada lo con- hizo. En su vida anduvo en zapatilla un pie encima del otro. Déjate tener cohete. Con no es clavos, paraguayo. zapatilla con con clavo, con clip. El clip le pone abajo para que no se salga. Es mío, es paraguayo. Alfaro se candidata a presidente y tiene más votos que el payaso de Chilaver. Obvio. Eso no, Chevalier. Hay Yo audio. te banco, Alfaro, perdón. yo no le banco a Chilaver. Chilaver ni de prosa pack. Imagínate nada. ¿Cómo le va a bancar a Chilaver? Oh, qué confuso. Yo no le banco a Chilaver, pero le respeto. Hay audios, dijiste, ¿Cuánto te ¿verdad? manda? Ojalá me mandase plata. Yo le voté como presidente de la República. audio. Tranquilo. Oye, estás muy Vos le nervioso, votaste viejo. muy como- nervioso. Obvio, Argel. Tranquilízate, na, Semana viejo. Santa ya, ¿eh? ¡Audios! Buen día muchachos. Buen día. Belén, qué linda que estás. Y buah. Vamos a ser sinceros muchachos. Tiene razón Franco en decir que Chilaver es, vamos a decir que fue el mejor futbolista paraguayo, ¿verdad? Pero el tipo sigue viviendo su burbuja, amigo. Siempre el más contreras que puede existir en este mundo es Chilaver. Cuando a la selección le va bien, él sale y quiere trozarle ahí a Alfaro. A este tipo le tenemos que agradecer, loco. Le tenemos que agradecer que en un país tan sufrido como el nuestro, en todas, socialmente, el tipo vino y nos alegró a nosotros nuevamente, al pueblo. Chilaver, ¿qué hizo por el pueblo? Nada nos hizo. Ese es la puta Chilaver, gordo de mierda. Pero está bien, Franco. Está bien lo que decís.
Pero Chilaver lo que está haciendo es sacarle mérito a Alfaro. Vos sabés lo que es levantar un grupo que seguramente ya estaba caído, estar ahí nuevamente a un paso del mundial. Aparte de todo eso, viene y dice que la eliminatoria es más fácil. Que se joda Chilaver, gordo puto. Yo creo que a Chilaver. Coque esculeo. ¿Qué no me...? A él le dijo ya Real Chilaver. Malo gordo. sos. Yo ¿Vos? no tengo equipo en España. Yo lo que siento es que a Chilaver le pica que un argentino haya... Yo creo que a Chilaver le pica que un argentino haya revivido, porque ningún paraguayo pudo. Y no. ¿Qué técnico paraguayo nos llevó a un mundial? Poquísimos, 2. En la época del caño, de los últimos... O sea, yo creo que a los perros les pica que haya sido un argentino. ¿Te imaginas que Cayetano la, Rey, genera- o sea, pero la generación de hoy no sabe eso? No, La obviamente. generación o sea, no. de hoy vos le preguntás lo que dijo Franco y no sabe que Y paraguayo le llevó a Paraguay al mundial. Cayetano Re puede ser uno, pero después otro segundo. Porque Chiqui no pudo en su momento tampoco. Mira, anda con Chiqui costume. Exacto, como dice el decano, lastimosamente tuvo que venir un extranjero para revivir la Sí, garra sí. guaraní. Si era donde este paraguayo no se iba a conseguir eso. No, cierto. Tienes razón. Pero Eso yo creo que Hola, un- muchachos. una pica, le pica Che, un yo poco. quería dejar nomás para decirle a ustedes, ¿verdad? Y a los pibes que están viendo, que en los 90 y en los 2000 en las eliminatorias nos salíamos primero por AT1 nomás, porque Cierto. siempre aflojábamos los últimos 2 partidos ya clasificados, contra Colombia eso. Por eso se le entiende a Chilaver lo que dijo, porque quiere... Sobreexige. él está acostumbrado a una selección paraguaya que Al es Maño mucho también, más sí. y no se está dando cuenta que hoy recién Pero el está Maño dando no los fue el primeros técnico del pasos mundial. para estar Fue otra Maldini. vez en el puesto que teníamos que estar antes, Pero el Maño no que clasificó. nos decían la tercera o la segunda potencia futbolística en su momento. Saludos. Saludos, mi Soy querido. Servicio Automotor. Sí, Muerte a Servicio Automotor. Modeadora. Automotor, Qué grande. Como te yo digamos a estar punteros, diría Ya Franco. Voy a anotar Yo después siento el nomás que Chila... Servicio Automotor. Chila medio que quiere... Lo que pasa es que la normalidad para ellos era irse al mundial. No está nomás en este contexto de que creo que ellos siguen en esa mentalidad y hay el 50% del Paraguay que nació después del 2000 ya no vivió más esa vida que vivió Chilaver, ese contexto de irte siempre al mundial o el contexto de vos estar siempre peleando la eliminatoria. Es un contexto diferente, ¿verdad? Y creo que quieren sobreexigir algo que no es realidad todavía. Que no es que no clasificamos hace 3 mundiales claro, él seguidos se bien. quedó con esa mentalidad Sí, de pues, ese año. se entiende también. Es lo que pegaría, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que pegaría, estar acostumbrado a ir Pasó nomás, es que... a un mundial siempre. Eso sí, pero volviendo más al tema de la clasificación a los mundiales, que yo creo que después de cuánto tiempo, 16 años que volvemos a tener estas sensaciones nuevamente, y yo creo que es un momento donde deberíamos estar todos unidos, todos, desde el máximo ídolo del fútbol paraguayo que es él, hasta Aña Pochola allá en el fondo de Paraguay, todos deberíamos Cierto. estar unidos, o sea, no entiendo por qué querer buscar desestabilizar o ver, no es culpable, sino que alguien que realmente lo único que vino a hacer es bien su trabajo. Literal. Es eso. Así de sencillo es. Así mismo, Chilaver tiene el gen del ídolo, dice. Acá está. Todo lo que viene después de él le parece una mierda. Le llamó nomás inútiles a los técnicos anteriores. Bueno, ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Que fueron todos unos inútiles. Pero le tenemos a Pasión Kids, que sí es útil en este programa. Producción Estudio Milegas. Ayer arrancó la fecha 14 del torneo de apertura, donde jugaron Libertad versus Recoleta, donde Recoleta se pone al frente al marcador a los 7 minutos con gol de Garay. Después Libertad Por favor. empieza a entrar en el partido en el segundo tiempo, donde Recoleta le terminan empatando por falta de agotamiento. Y siempre lo mismo que pasa con Recoleta, le empatan por falta de agotamiento, ahora otra vez con Libertad, hace poco con Olimpia. Y hace mucho con Cerro Porteño, pero ahí le dieron vuelta un 1-0. Siempre cuando está un 1-0 es difícil para Recoleta mantener ese 1-0 parcial. Hoy tenemos, por la fecha 14, también tenemos Luque versus Trinidense a las 6, Nacional versus Cerro Porteño a las 8:30,
Y tenemos Champions, tenemos por los cuartos de final, tenemos Barça versus Borussia Dortmund y PSG también a la misma hora, a las 4, PSG versus Aston Villa. Y bueno, no, pues no estoy, lo quiero mucho. Perfecto. Los perros, ustedes le están exigiendo títulos a la gente, boludo. O sea, ¿qué ganó Chilaver con la selección? Y nada. Pero... Pero igual no vamos a dejar no de podemos estar mencionar exigiendo que fue- títulos teniendo solo 2 Copa América. Claro. No es normal tampoco de Paraguay. O sea, desde el 79 Paraguay no tiene ningún título aparte de la Sub-23 que ganó el Preolímpico. Preolímpico y la 2004 que llegó. O sea, tenemos cuartos de final, tenemos finales, pero no estamos para pedir y exigir título a nadie todavía si desde el 79 no ganamos nada. Más rápido que Michelin ya es, dice Pasión Kids. Feliz Michelin cumple. que está Fácil de le poner cumple. por 2 a Pasión Kids. Ahora. Y ahí, eso es lo que me desesperó. Bravo. Hay que empezar a Producción exigir. estoy en Vilegas, en que ayer arrancó la fecha 14 de la apertura, donde jugaron Libertad versus Recoleta, donde Recoleta se pone al frente, el marcador a los 7 minutos con gol de Garay. Rapidísimo. Él fue mejor arquero en el 95, 97 y 98. Bueno, upa. Chilaver. Y pa. Mejor arquero del Mundial 98. Zapá ganó más que Chilaver. Tema Jan Fernández. Qué loco. Tema Jam. Tema Jan. Yo estuve investigando sobre eso. Bruno Pon dice, caso Jan Fernández, Cerro Porteño se ahorraría $700,000. Son 2 meses de salario. ¿Qué? No. No puede ser. Esto dice Bruno Pon, ¿eh? $700,000. Son 2 meses de salario. $350,000 No gana eso. Imposible. No, está Hace mal. tiempo ya Menos se de le 100. hizo la propuesta al arquero, aceptó para quedar libre en junio. ¿Sabes lo que yo creo? ¿Qué? Los perros dicen que sabía guaraní. Pero, ¿se acuerdan que había un reglamento que decía si un jugador se lesiona? Lo que pasó con Lucas Quintana para que venga nuestro paquete de Araujo. ¿Se acuerdan? Sí. Que se lesionó Lucas Quintana y le podían traer a Araujo. Y a los perros que preguntan y dicen eso, depende mucho de lo que es el reglamento APF. Porque en esa época, Lucas Quintana se lesionó al servicio de la selección. Cierto. Y es Y distinto. FIFA te paga. Y FIFA te paga todo el salario por estar acá representando dice. a la selección. Y yo no sé si Jan se puede ir a Guaraní como todo el Ciento- mundo quiere plantear. 170,000 le van a pagar por 2 meses de salario. El restante del año iba a cobrar 700. Sí, o sea, si se quedaba todo el año era 700,000. Así llegó Jan por la lesión del Popi. Dividí por eso. 700,000 Por dividido ¿Cuántos meses quedan? y 8. 8. 87,500. ¿Ustedes creen que Jan Fernández... Es un montón. Pucha, 87,500 ganaba Jan ¿Ustedes Fernández. creen que Jan Fernández se va a quedar hasta cumplir la... 90,000 vamos a redondear. ¿Creen que se va a quedar Jan Fernández hasta cumplir el tema del tiempo para poder Y yo ser te digo algo, paraguayo? mira, ahora que Servio se lesionó por 9 meses. Pero es que yo no sé cómo funciona el reglamento APF. Yo no sé si Pero- Jan pero- puede ser Pero, inscrito. espera, o no. la única ¿Pero por qué opción. no? Porque Jan ya está en planilla por Cerro. Era de, En la Copa Primera, no, en la Copa Libertadores sí. en Copa En Primera no Copa estuvo Libertadores inscrito. sí. No se le está inscribió. inscrito, No no. está en Copa Primera, no está No se lo inscrito. tuvo en cuenta, solamente en la Copa Libertadores que te acordabas que salió todo el... Mira, pues Jan está inscrito. Y ahora imagínate por Pero no haber espera, inscrito que se vaya a Guaraní va a Guaraní. tener la plata para pagarle yo- a Jan Fernández. Y ese es el tema. Pero, o sea, no es que yo O sea- digo despectivamente, pregunto en serio. Yo creo que lo van a... Guaraní- Si es que lo llevan, no creo que sea por la cantidad. Guaraní no tiene presupuesto. Pero y si se quiere quedar en Paraguay para cumplir los Ahí años? está. Yo creo que ahí van a bajar... La tarifa. Exacto, la tarifa, Jan. Si quieres jugar en nuestro país. A no ser que había sido el Club de México, lo está buscando, no sé, y se va a México, Pero no él sé. en 6 meses ya puede ser paraguayo. Si no estoy equivocado, Le en falta 6 meses. 6, 7 meses en julio. ¿Te imaginas a No, Jan en casi- el arco de la selección No, casi paraguaya? un año creo que le falta en realidad. Creo que en julio del 2026. No se olviden de Guaraní, no nos olvidamos, mi querido Brunaga. No, pero Son- Guaraní no tiene ese dinero como para poder pagar Bueno, a Jan pero Fernández. ese fue el tema que yo no creo que Jan Fernández vaya a cobrar $90,000 en Guaraní. ¿Qué es lo que dio Andrés MKT? No creo que Guaraní le pague $90,000 a Jan para... No. Siendo que, bueno, tenés... Primero que nada, se te lesiona Servio. En julio del Se año que pierde viene. ya todo el año. Son 2 lesiones las que tiene Sergio. Son todo... Servio se pierde todo el año. Son 9 meses de recuperación. A Olimpia le falta un arquero 9 meses. titular. No, pero
Olveira ya va a volver, muchachos. Olveira y Espínola. Olveira y Espínola le tenés en junio. Al pedo le vas a traer a Jan. Al pedo. Aguantar más. O sea, el olimpista agarra y para romperte Ya, la no, bola, la para romper la libertad, bola este. no agarra. Imagínate traerle a Jan y tener que pagarle No, $90,000 para que sea suplente. No, Ni en no. pedo. No, muchachos, yo no digo que ya en el albirroja, yo te digo que piensa el jugador si quiere quedar, si quiere ir. ¿A él se le ha consultado alguna vez sobre eso, ¿verdad? El Sí, tema de la él subió selección. foto con la remera de la selección y todo así. Algún día, hey. Una foto con una inteligencia artificial que transformó de un stand de... Y mira a Ariel Gore. ¿A qué? Hijo de- Va a ver. pasó? Yo vi eso en HD. Sí. Ariel Gore. Vos me preguntás, ¿para qué volver a Espínola? ¿Y si se te lesiona Olveira? ¿Qué? ¿Le vas a poner otra vez Marino? ¿Ya te diste cuenta que...? No, necesita. ¿Por qué no necesitamos le un arquero dan suplente. oportunidad al... Yo demasiado quiero que juegue a mi amigo Infram. Yo creo que tercer Facu arquero. y Para mí Fran, yo también. quiero que juegue. Para mí Sí, también, también. Facu y Fran, un Pero arquerazo. Versa tuvo muy buen partido. Buena Vamos a ver carta de mañana. presentación. Porque Hay que ver mañana. yo lo único que no quiero hacer es cometer el mismo error que se cometió ¿De con qué? Marino. Ah. Que Marino no, que es el nuevo Olveira. Olveira no se lo Tres partidos necesita. Tres Tres partidos partidos duró duró. y después había sido, Para estaba mí pesada también la Facundo y camiseta. Fran es una muy buena carta. Pero, ¿cuántos años tiene Versa? Versa tiene 24. 23. 24. Ah, ya cumplió Ayer 24. fue su cumple. Ayer fue su Y cumple. yo Cumplió digo 24. nomás, si vos querés portar jugadores, querés vender jugadores, ¿qué te conviene más? Ponerle a un pibe de 18 que está dando sus primeros pasos, que se muestre, o a un tipo de 23 años. O sea, yo entiendo que los dos, y hay una cadena de niveles que el arquero suplente es tal, el tercer arquero es tal, y después viene este, pero el otro nivel arquero de selección, de inferiores. O sea, al tipo ni pegaría que se muestre también, ¿verdad? No sé cómo opina el olimpista, mostrarle a lo que es la cantera de ¿Cuántos años tiene Olimpia. él? 18. 18 años. Ah, es joven. Igual, Espínola- igual vos sabés que Sí. yo siento que... A mí me gustaría ver. A mí también, pero el arco de Olimpia es muy pesado. Pero ustedes vieron, o Es sea, muy pesado. Y ¿sabes qué pasa? Hoy Lo en podés día... quemar también. Eso al también, pibe. lo puedes quemar demasiado al pedo ahí, Fran. Y eso, eso no Pero es no difícil tenemos que hacer. Es muy ver difícil un ser titular y agarrar el arco de Olimpia. que alguien de las inferiores del club sea el arquero que debute. Para en no su- quemarlo. que ¿entendés? de- No, no. O sea, Olimpia lo que hoy siempre ¿y trajo cuándo le van a pesos tener pesados en oportunidad el si no? arco. ¿Y cuándo? A eso es lo que voy. Cerro Para y mí Olimpia. debería de salir de Cerro de Olimpia. Cerro y Olimpia, ¿cuándo van a tener oportunidad de mostrarle a los pibes, de hacerles jugar, de que tengan ruedo? Siendo que Yo tiene un te digo campeonato algo. olvidado. Y Para lo único mí- que hace es sumar para Yo el creo que- acumulativo. yo Ya creo se que acabó Fran- el campeonato. Tienen que jugarlo Yo mitad creo que ahí. Fran en algún momento va... Olimpia lo va a hacer a préstamo Sí. para que empiece a agarrar confianza. Yo Eso creo es lo que tienen normalmente jugarlo se suele en Cerro y hacer, en ¿verdad? Olimpia tienen que jugarlo mitad ahí. Porque Igual- evidentemente los titulares no le ponen huevo, no le ponen garra. Y si juegan los mitad ahí, aunque sea para lucirse, van a estar. Y le van a poner ganas. Espínola ya está confirmado que vuelve. Yo tenía entendido que se le vendió a Belgrano. No. No hará la- Belgrano no va a hacer uso de la compra. Con San Martín jugaría y Fran. Yo creo que con San Martín estaría en el banco por lo menos y Fran. Es El la verdad. capitán de la selección sub-17, él es muy chico nomás todavía. Él tiene 16 recién. ¿Quién? El arquerito de Olimpia. ¿Infran? No, ¿Quién? el El Ah, de la Ah, sub-17. no, el Lerma. el que le atajó al- sí, el que le- el que está con... Mírame, Lerma, Exacto. Sí. Ese es, No, un no, crack. Ese es un crack. sí. Ese sí, Ese tiene ese es un una- arquero, ese sí legalmente. tiene mentalidad, es un Ese sí es un arquerazo arquero, también. boludo. Ese sí es un arquero, realmente. Mentalidad de la gran 7 tiene. Audios. Apoy pasión va al aporte. Aupey. Yo soy pro Matías Chilaver. Fernández. Pro Chilaver. Desde que estuvo Chilaver en la selección, nunca Paraguay faltó a un mundial. Cierto. Siendo capitán, él jamás. Y tiene propiedad para hablar también. Donde se fue, donde jugó, en cada club que se fue salió campeón. Y a veces ese perfil alto es lo que nos falta a nosotros. Justo lo que hace falta a los paraguayos, ese perfil de fiera, de arremetedor, de no someterse a nadie, de ser duro. Total. Y eso de repente es lo que molesta a muchas personas de la personalidad de Chilaver. Claro. ¿Te querés quedar fuera de toda competición 2026? Estamos hablando del acumulativo. Estamos hablando del acumulativo. Y poner 3 mitad ahí, te puedo asegurar que más huevos por lo menos te van a poner que cualquiera de los titulares de Cerro y de Olimpia. Por lo menos se van a querer mostrar. Eso nomás voy. No es que digo, vamos a dejar en bola el torneo, pero ya está liquidado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo Pero están? ese cuatro mitad ahí. Les saludo con la paz del Señor. Hoy los audios tienen que ser así porque está por traer el dictador Marcos Stroessner ahí. ¿Qué digo? Cuando Coque ahora maneje el WhatsApp ahí sí quilombo vamos a armar.
Che, otra cosa. Franquito, hacete nada del gallo y decirle a Pepu ahora a Marco que le tenés ahí de frente. Y vos también, Coque. Decirle en popa en trincha, como poco le va a tirar por el piso, ¿Vos me Marco. dijiste a Pepú? Sí. Decime, dale, Sí, decime. A Pepú te dije realmente. Toronjo podrido. Fue por ¿Qué un te audio, reí, por un vos? audio de TikTok no me dije. Pero a mí me está diciendo. No. Me está faltando el respeto. ¿Viste? Eso mismo dijimos que íbamos a decir. Me está faltando el Eso mismo respeto. dijimos que iba a decir. Me está Vos sos faltando maleducado, no el vale falta. respeto. Me está faltando el Vos sos respeto. maleducado. Y no voy a caer en lo tuyo. Prefiero dejarte ahí con tu boludeces, como siempre. Y mucha gente te decía, no trincha, Marco, pero yo te defendí. Sí, creo lo que vos me vas a Después defender. dijeron Sí. Bollo lo que da gel. Bueno, dale bollo. A ver, muchachos, Matecola, Velu. Ana, puedo escuchar a Franco, será, para ver si va, no vuelve a ser cero, o sea, no sé, Olimpita ya está haciendo, o sea. A ver. Fuiste a la iglesia porque te mandaron, fuiste a la escuela porque te tocó y te casaste porque es un mandato divino. Trabajas porque si no te mueres de hambre. Y lo único que puedes escoger tú mismo en este mundo es tu equipo de fútbol. Y este que escogiste, capaz no gana títulos todos los años, no da una vuelta cada 6 meses, pero es el que te hace feliz. Bueno, es demasiado el que ocupa te ya, hace la vibrar, mierda. y fue el que escogiste tú mismo. Amigo, usted no entiende que yo prefiero la muerte antes de ser olimpista. Eso es lo que usted no entiende ni piensa que yo soy olimpista. Prefiero la muerte. Siempre digo. El Liverpool... Tenés que cortarte tus 2 brazos. O sea, te dicen... Amigo, yo ofrecí mi vida. No sé si me va a decir la Libertadores. Yo ya ofrecí mi... No, ¿Querés que yo te diga? Escúchame. Yo. No, No, escúchame vos. Bueno. Yo por Cerro Porteño y por la Libertadores ya ofrecí mi dedo, mi brazo, mi vida al demonio, al arcángel y a todo el mundo. O sea, ya le pedí a Dios, ya le pedí al demonio, le ofrecí mi vida. Yo ofrecí... ¿A qué otra identidad le ofrecí? A Nostradamus, todo ya hice. Todo. O sea, yo ya ofrecí mi alma por la Libertadores Cerro, pero no me quieren agarrar. ¿Qué voy a hacer, hermano? Yo ya ofrecí. Ahora que me agarro, no el maleo, ya es otro tema. Yo ya ofrecí. Pero, escuchame. Sacrificio, tipo guaraní. Tipo, Tenés que ser olimpista. Tenés que ser olimpista o cortarte los brazos. Y yo soy bueno con los pies. No sé. Saludos, mi querido Iván Jara, crack total, grande. Bueno con los pies, no sé, ¿eh? El demonio dijo, no, gracias, exacto. El lunes me dijo, yo ya ofrecí todo lo que podía ofrecer, chat. Después ya no sé más qué hacer. Coque, mi ídolo, desde que hacía videos de varios tipos de Pokémon que existen. ¿Vos hiciste eso? No. ¿No? ¿Te confundes? ¿Pokémon? Vos hiciste, seguro Coque, hiciste. mi ídolo desde que hacía el video de varios tipos de Pokémon que existen. Pokémon. No es FM por ahí. ¡Epa! De los FM sí. Es lo feme. Mi virginidad no ofrecí, pues estoy esperando el matrimonio. Bueno. Ahí están preguntando, Joca, maleducado la gran 7. Epa, ¿tenés data vos, amigo? 0986-152180, muchachos, para lo que quieran enviar, ¿eh? Dale, va. Su primer video de YouTube, dice Iván Jara, ¿eh? Epa. Está informado, ¿eh? Fotopies no ofrecí todavía. Ah, cierto. Mira vos, este te Viene sigue Iván ese Jara, bollo. ¿eh? Viene Iván Jara, ¿eh? Ahora me hiciste acordar, yo y todo me olvidé. Se ríe otra vez de vos, Marquitos. ¿Quién es lo que se ríe de mí? No sé. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para ustedes. Natalio. Este es de Natalio. Natalio, me llamo Roberto. Mucho gusto. Bendiciones también a su familia. Amén. Amén. Empató Libertad 1-1. Mérito tuvo Recoleta también para ganar su partido mediante Mourinho. Paró mucha pelota parada. Y siguiente partido ya vamos a recuperar si Dios quiere. Vamos a Libertad el sábado. Vamos a recuperar si Dios permite contra Guaraní. Un partido difícil. Va a ser un partidazo los dos. Te ves Libertad. Y todo bien por aquí. A punto de cocinar algo rico. Ay, qué rico. Yo creo también soy hincha del Estuniano de La Plata. Un tiempo estuve trabajando en La Pincha Plata. rata. Pincha rata. 2012, 2013 estuve en La Plata Don Nelson. trabajando. Y de Francia me gusta el Paris Saint-Germain. Soy Bien. hincha del Paris Saint-Germain. Bien. Y de España soy el Barcelona. Espectacular. Barcelona pasa a la siguiente ronda. Y Real Madrid. Pasión Old.
pierde 2-0. Te callaste, Nalata, mi querido. Acá me llega la información. Acá me llega. Espérame un ratito. No, pues yo también tengo algo, Marcos ayer dice: Franco te dijo bollo de dulce de leche. Coque te dijo pan trincha. Y Belén dijo que sos pan dulce. Nelson, lo que no te bajó la caña. Se reía nomás. Son unos maleducados los tres, sinceramente. Yo te voy a decir Son algo. unos maleducados. Yo te voy a decir ¿Qué algo. vas a decir? Son un maleducado. El chat Fue el dijo peor. que sos pan trincha y yo Cierto. repetí. El Ah, Después ahí- vos leíste nomás. Después Franco dijo, no, él es un bollo dulce de leche. Y Ahí no, está. Él es un Ah, pan dulce. Él es chupetín No, pan dulce ajenjo. no dije. Chupetín ajenjo. No. Chupetín ajenjo lo que sos. Marquito, No. Galleta Callate. Cuartel te dijo, ¿cierto? Él dijo No, galleta- Nelson. Nelson dijo. Nelson dijo Galleta Cuartel. Sí. escúchame, Marco, yo no dije por mala, no te dije por relleno lo de bollo. Yo no te dije por ¿Y relleno. por qué lo de Por bollo? tu dulzura, porque es un tipo muy dulce. Entra en tu trasero, Diego. No. Mentira, dijimos que Corazón. son una mandioca sin pelar. Nelson dijo galleta cuartel, pan francés. Y dicen los perros, a la pucha. Dale, Epa. ¿qué tenés que contar, mi querido Coque? Bueno, está Adelante, hablando adelante, Lucas adelante. Domenech. Lucas Domenech, Está gran hablando enemigo Lucas del pueblo, Domenech. del pueblo azulgrana. ¿Qué Dice? Nos cuenta Lucas Domenech, dice Bruno Lepón, que tiempo atrás Cerro Porteño rechazó una oferta de $2 millones por Jan Fernández. ¿Cierto? Cierto. Después, sigue hablando Lucas Domenech, y atendé, esto es muy fuerte. ¿Cómo va a ir a Guaraní si gana más que casi todo el plantel? ¿Viste? Y eso es lo que yo digo. Eso es imposible. cierto. Es muy fuerte igual. ¿Por qué va a decir eso? Lucas No es- Domenech, representante de Jan Fernández, es un león enjaulado para el club donde vaya. Eso es cierto. Para mí, Jan Fernández tiene un nivel espectacular. Bueno, en Cerro Porteño lo Hambre de demostró. Tiene hambre seguro para jugar. Pero es muy fuerte que diga Lucas Domenech. Aunque sea verdad. Pero es muy fuerte, boludo. Es cierto. Pero realmente Guaraní no es. Yo sé que es un club que no tiene, y creo que todos sabemos que ahora mismo no va a tener para invertir por En el grandes sueldo de Jan contrataciones, Fernández. ¿no? Claro. No. Es muy. No. complicado. Nosotros ya tenemos todo armado, dice Lucas Domenech. Ajá. Solo va a depender si va a atajar en junio o en diciembre. Perfecto, perfecto. Entonces, ya sabemos que Jan Fernández Ya tiene club. ya tiene club. Ya está todo conversado prácticamente. Ahora no se sabe la fecha porque va a depender de la salida que tengan con el Ciclón. O sea, de cuál va a ser la negociación que va a terminar dándose con el club azulgrana y el ¿Cuántos arquero tiene? brasileño. ¿Cuántos 32 tenía? por ahí. ¿Eh? 32 por ahí. No, menos. No, tendrá 28. 32. Yo le pongo. Es que él llega. No, 28. 27 por ahí. 30 pues ya tiene. ¿Vos sí no tiene? No. Ahí te hacía el chat durante. Sí, Rápido por chat. eso buscaba 29 tiene. 29. Marcos, le vi ayer a Nelson comprando algunos repollos. Coincidencia, no creo. Dice Duartex. Qué fuerte. Cumple 30. Sí. Él es el 95. Sí, en octubre cumple 30. ¿Vos sos el 97? Dice, es un año menor que yo, mayor que yo. ¿Y vos tenés? Jan. 28 tenés. Jan, Sí. tenés 28. Sí, o sea, yo tengo 28. Malísimo. Qué locura, Coque. Y Jan tiene... Jan tiene Marcos 29 es un pantrincha enjaulado. Ustedes empezaron esto, les cuento. Ustedes chat, son fuera, fuera chat, responsables. Nelson va a ser loro enjaulado. Dentro de cuánto? Uy, ya falta poco ya, bro. Sí, sí. Ya hay que hacerle su despedida soltero. Sí, eso ¿Quién va a ser el arquero de Guaraní? ¿Quién es el arquero Nelson. suplente de Guaraní? ¿Quién es el arquero suplente de Guaraní? Me voy a picar. ¿Quién es el arquero suplente de Vamos a Guaraní? buscar un poco. Conectame el arquero suplente. ¿Con? No sé. ¿Con quién? Marcos, Al es idiota, Quique Enciso joven. ¿Qué? No, ojalá algún día tener. ¿Arquero suplente de Guaraní con quién? Te digo. Está un... Mira por qué Pique metió de las Fuerzas Armadas. Martín de la Rodríguez, uruguayo. ¿Qué Martín ese Rodríguez. Kepi, FOPE. De la papá? FOPE metiste un Kevin. De la Y FUPE. Marco Jiménez, paraguayo. Capaz. Marco Jiménez es el... Y Martín Ya Rodríguez. conseguiste Sí. que te vendan los terrenos, viejo. Me acuerdo de Martín Rodríguez. Uruguayo. Che, ¿cierto que me dijiste ayer galleta cuartel? Acá te están culpando, Porque uno me dijo bollo, otro me dijo pan dulce. Vení. De todo. Mira esa cabellera,
No. ¿Quién te dijo? Yo a vos, no. A vos te estaban diciendo ayer que eras un Felipito. Empezó así. Empezó. A lo que yo estuve en desacuerdo. Sí. Y dije que tenías mayor Volumen. semejanza a una galleta cuartel en todo caso. Viste que el Felipito puede insulso. Claro. En cambio la galleta cuartel es Aura. Ahora yo te pregunto a vos, ¿con o sin anís? Con. Para mí Marco es un Felipito. Siento porque es duro por fuera. No, Belén estaría ahí, maravilla. Nelson es un loro enjaulado. Ahora usted, ¿Qué haces? Loro enjaulado. ¿Por qué así? Porque Jan pues, es un león enjaulado. Dijo Luca Domenech. Luca Domenech acaba de decir que Jan es un león enjaulado. Y el chat está diciendo que vos sos un. A mí me león quedó un enjaulado. pantrincha enjaulado. Che, ¿qué opinas vos de las declaraciones de... Acá yo me un quilombo, se me puteaban todo. ¿Qué opinas de las declaraciones de Chilaver? No estoy de acuerdo en ninguna de sus... o sea, dijo una sola verdad, que es el tema de que antes clasificaban 4,5, ahora 6,5. Eso es cierto. El resto no estoy de acuerdo. Yo con lo único que estuve de acuerdo es con lo de... Con que es Yo te cierto... digo algo, acá alguien recibió Franco sobrecito. ¿Qué? Chilaver Alguien recibió Lover. sobrecito acá pues, de... ¿Por qué? Y porque le defendió a espada a muerte. y a muerte. A Yo lo muerte. único que dije que tienen Espada razón... y escudo que ¿sobre qué? defendió a Chilaver. Que lo único... ¿Qué, vio? Ridículo. ¿Qué? Que lo único que tiene razón Chilaver en todo lo que dijo es que es cierto, literalmente Alfaro vino con psicología a cambiarnos, y es cierto. Psicológicamente el paraguayo es el futbolista, te puedo asegurar, más débil de Sudamérica, que no llega a ningún lado, o porque él extraña a su mamá, o por tal cosa. Dije que es cierto que la psicología es lo importante. Dije que extraña el taller de su abuela, tal cosa. Hablé un poco de eso, y que es cierto que con psicología se cambió y para bien. Eso es lo que dije. Yo realmente... Lo que pasa, Franco, es que te tocó decir cosas que a la gente no le gusta escuchar. Total. Pero eso no significa que no estés que no sea que sea incorrecto lo que estás diciendo. Yo creo que lo que vos dijiste tiene un alto grado de validez, pero que esta generación actual se ha encargado de romper ese histórico paradigma. Igual yo no estoy de acuerdo con José Luis en el sentido de para mí las declaraciones tienen que ir de la mano con un tiempo. Yo creo que no era el tempo. No era el tempo. Es así de sencillo una selección. Yo en el punto donde estoy en desacuerdo con él es en el tema que dijo que Paraguay no tiene un sistema táctico Eso también. definido. Que se vienen partidos difíciles. Pero escúchame, o sea, creo que la flexibilidad táctica es un punto a favor del equipo de Alfaro. Un equipo que te puede jugar con línea de 5 en Ecuador, un equipo que te puede jugar con línea de 4 de local, con 3 volantes, con 2 volantes de marca, con un enganche o sin enganches, con 2 puntas, que tiene una flexibilidad de poder ir cambiando y vertiendo en diversos sistemas tácticos. Creo que... Nada de Decano. No estoy de acuerdo. Decano es de Robben, totalmente Robben es Decano. Arjen Robben le hizo nada de Decano. ¿Puedo ir a pleno? Quiero comentar algo. Adelante, por Dale. favor. A pleno con Nelson Fútbol Rivera. Mira, el chat es un mal educado. No, ¿Qué que dice? quiero contarles algo del viaje, pues. Justamente me está pidiendo el chat. ¿Cuándo viajas, Nelson? ¿Cuándo te vas? No, espera, que estoy cumpliendo pedido. Por eso no espera. Vos sabés que hoy me preguntaban sobre las nacionalidades de los entrenadores que han ganado títulos en el siglo XXI en Olimpia y Cerro. Y hay un detalle que me he percatado justo ahora, aprovechando el ruido de la llegada de Bustos, que en los últimos 5 años Cerro y Olimpia han ganado 7 títulos en conjunto. Y 5 de esos 7 títulos fueron con entrenadores paraguayos. Mira. 5 de 7. Pero eso derriba lo que ha sido el paradigma del siglo XXI. Porque del 2020 en esta parte, Olimpia fue campeón en 3 oportunidades con el Emperador, Copa, Supercopa y un Clausura. Ganó un Clausura con Gorosito y un Clausura con Palermo. Y en el caso de Cerro Porteño, en los últimos 5 años ganó 2 títulos, ambos con Chiqui. Pero si vamos al recuento del siglo XXI, entre Olimpia y Cerro, hablo solamente de torneos locales, han ganado 20 títulos clavados entre los dos. 20. 11 Olimpia y 9 Cerro Porteño. Y el detalle que de esos 9 títulos que ganó Cerro, 4 fueron con entrenadores paraguayos, 3 argentinos, 1 uruguayo y 1 colombiano. Y en el caso de Olimpia, de los 11 títulos, 6 con argentinos, que han sido Garnero y Gorosito, y Palermo, 4 con entrenadores paraguayos, que son
Chiqui. Y el emperador, Chiqui es el nombre que se repite en ambas los dos, listas. sí. Y un solo técnico uruguayo, que fue Peluso. Cierto. Pero, o sea, fíjate el detalle, que de los últimos 20 títulos han ganado 9 argentinos y 8 paraguayos. O sea, está muy parejo. Sí. Está muy parejo. Esto creo que va de la mano un poco con el famoso y constante debate sobre si técnico paraguayo sí, técnico paraguayo no, en clave Olimpia y Cerro. Si uno esto abre e incluye a Libertad, creo que también va a ir por ahí. Lo que pasa es que Garnero ahí también tiene También una cantidad tuvo de una títulos. mano. También tenés que sumar a Israel con Libertad. Sarabia con títulos paraguayos. Ariel Galeano. Ariel También. Galeano. O sea, creo que podemos abrir un poco más el espectro del dato estadístico. Pero el detalle es ese, que está prácticamente parejo. Similar. En los últimos 20 títulos, 9 ganaron argentinos y 8 paraguayos. Sí. Mira. Pero, si ahí achicas un poco, los 8 títulos están repartidos solamente Entre dos en entrenadores. 2 técnicos. Eso iba a decir. El tema nomás es que no hay muchas opciones. Ahí está. De DTs paraguayos. Siempre Y si la te vieja pones a pe- confiable de 2-3. Si querés agarrar Guaraní también, ahí tenés que meterle a Garnero de vuelta. Por supuesto. O sea, es el... Pero ¿qué técnico paraguayo es confiable o te rinde en un equipo paraguayo? Chiqui, pero, JCC. discúlpame, yo me refería a Rubén Israel. A Rubén Israel, el entrenador. No, claro, me parece... Decano, menos mal, se retuvo su mensaje. Puede haber, Rubén. Tata Martino, el mejor DT que tuvimos. Vengan de a 5. Sí, pero siempre- esto en clave de clubes, obvio. Pero siempre En hablo de selección es otra de cosa. que Cerro Porteño fue tetracampeón, si es que usas el formato anterior. Eso sí. Cerro ganó 4 torneos consecutivos que le contaron 2. Porque cuando eso, había un solo campeón por año. Por eso es que Libertad es tetracampeón, porque había ganado el General 2006, General 2007, Apertura Clausura 2008. Por eso. Sí. Es que anteriormente había un solo campeón por año. Por eso es que Luque tiene 3 estrellas, aunque en realidad tiene 2 títulos. Luque se contabiliza la Apertura 2007, pero en realidad Luque pierde la final contra Libertad. Y Después el se sacó eso. Y el campeón, claro, los torneos cortos se implementan recién en el 2008 en Paraguay. O sea, en realidad el concepto de torneos cortos existe en Paraguay desde 1996. Pero el formato de 2 campeones por año recién desde el 2008. Por eso 12 de octubre tiene un título que en realidad no es título. 2002. 2002. Sigo consultando, ¿qué técnico paraguayo tiene la espalda para agarrar Olimpia y Cerro aparte de Chiqui y JCC? Yo creo que ninguno, lo digo con mucho respeto. Porque vos sabés que en la lista de títulos del 2015 me faltó Tiburón. Tiburón es el único fuera de Chiqui y fuera de JCC que ganaron títulos. Cierto. El Tiburón Torres que ganó la Apertura 2015. Y no podría entrar ahí a discusión Galeano, que salió con Libertad. Bueno, se entiende igual que dejó una base Garnero, una escuela, pero el que finalmente termina agarrando el hierro caliente fue Galeano en su momento en Libertad. Muy joven, muy joven. Muy joven, sí. Galeano tiene mi edad. No tiene mi edad. ¿Te das cuenta cómo es la vida? En el sentido de que Belén dice muy joven y vos decís tiene mi edad y todos asienten, pero en otro contexto te tratan de un tipo ya longevo, Sí, casi grande. acabado. Hoy es el cumpleaños de la cabra Adam. Sí. Así que le pido a todo el chat que ponga feliz cumple cabra. Cabra Dan. ¿Sí? Así que ¡La muchas cabra felicidades Dan! para él. Aprovechenlo. Sí. Sí. Aprovechémoslo, tendría que Uno ser. nunca sabe cuándo termina todo. Aprovechémoslo. Benja? Te queremos mucho, Dan. Aunque llegamos 10 Pero minutos lo de tarde. Benja es aparte. No, lo de Benja es una falta de es respeto el total, único- Benja. No podés mañana. ¿Cómo ¿Por que qué? vas a hacer esas cosas? Vas a Benja llegar tarde, es el boludo. único tipo del mundo que te llama y después se ríe. Oye, Benja. Jugaste. Michelin. Te llama y se... Huevones. Está bien. Ya. Me gusta. Mira qué grande el chat, ¿eh? Hay que Son mirarle. distintas audiencias. Claro. Es como el país que se ríe y después explota. Japón. ¿Y qué va a haber? Se pero- cae de risa, Benja. Nelson, ¿y qué va a haber Benja en esta Semana Santa? ¿Qué película? ¿Y qué- Tengo miedo ya. ¿Y Ben Nur? No, ese sí ya es el peor. Ya.
No, se escuchó acá. Feliz cumple, Cabarando, que soy que vi. ¿Y esa camiseta? ¿Cuál? ¿Dónde estaba sentado? ¿Dónde estaba sentado, Nelson? La silla. Esa es la silla donde estaba sentado. No sé. ¡Epa! La del ciclón. La del ciclón. Nelson, ¿te olvidaste? Ciclón, ciclón. Te va a trozar. Te digo, si vos le cargas, te va a trozar. Ahí está. Ay, te voy a adelantar. Si vos le cargas, te va a decir. Y bueno, que alguien tiene que representar el ciclón. Así que otro le diga, ¿Cuál es el conductor que...? ¿Qué? Pone música de Chile, Marco. No, basta. Ya no mufó Nelson. Nelson Cerrista. Pasión Chistes de Belén Estudio. ¿Qué escucha Belén en su auto? ¿Qué escucha? Baba Blues. Qué fuerte está Gerard cuando los dos empatan. Marco, ¿qué ponete tu pelo parado? ¿Qué? Cualquier cosa de lo que... Déjate en ese afro que alguna vez tuviste. Sí, déjate. ¿Qué vuelo el afro, boludo? Ponete, brother. ¿Qué vuelo el afro? El afroamericano. No, pero va a venir con... Motocarro a pedal con Franco. Competencia Michelin. Ahí está. Hola, Nelson. Nelson tiene buenos chistes. Había una bocina. Se busca entrenador para ganar la Copa Libertadores porque mencionarle a un DT paraguayo que ganó... Porque mencióname un DT paraguayo que ganó la Libertadores, dice la muchacha. No entiendo igual. Audio. ¿Qué tal, Pasión? Che, estuve viendo que decían los hinchas del Universitario de Perú que en la despedida a Bustos que está bien que acaba de ganar más del doble de lo que le pagaban en Universitario. Mamá querida. Ojalá funcione realmente. Ojalá valga la pena. Un saludo, muchachos. Pero, Saludos. muchachos, pero es más que obvio. ¿Ustedes creen que Bustos va a dejar la comodidad de Universitario siendo campeón, respetado, solamente por una cuestión estrictamente deportiva? Por supuesto que hay más plata. Claro. Después hay que ver si es el doble o no, ¿verdad? No podemos aventurarnos a eso. Pero obvio que... ¿Por qué me...? ¿Qué me dice? Ah, la casa del ciclón está acá, boludo. Está ahí luego hace rato. O sea, es natural y obvio de que vas a dejar un laburo donde estás bien, cómodo por otro que te genere más guita. No pasa nada. Chicos, es obvio, señores. ¿Estaba frío tu asiento? Preguntan. Gracias, Mesa. 0986-152180 para sus audios. Vuelve, hablando del ciclón de Barrio Obrero, vuelve Chico y Cecilio, ¿eh? ¡Qué emoción! Ahora que está más peleado que nunca el campeonato. Ahora viene. Porque la vez pasada le di en preferencia sacándose foto. ¿Quién? Cecilio. ¿Le viste? En una historia. ¿Cómo me citas acá? ¿Cómo me citas? ¡Arriba la muchachada! ¿Cómo me ¡Sale! En la gloriosa preferencia estuvo. Brillante, Marquito. Ojalá estar ahí, güey. Ah, está. No, estábamos acá. No, está. Estaba en norte, por eso dice. Claro. Norte inmortal. Exacto. Ahora me di cuenta que Nelson es más cerrista que Franco. Que miren la silla en que está sentada. Bueno, igual, ser más cerrita que Franco. ¿Viste? ¡Sabíalo! ¡Sabíalo! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! Sabíalo yo. Sí. Marcos, pregúntale a Nelson quién salió campeón la última vez que se enfrentaron Arsenal versus Real. El Barça, claro, gol de Belletti. Ganó 1-0 el Barça en la final que se disputó en París. Madrid y Arsenal se habían enfrentado en 2006. Una sola vez. Partido histórico de Titi Enrique sepultó el proyecto de los Galácticos. Y subieron su alineación. Qué linda alineación que tenía. No, lo mismo va a ser mañana. Va a sepultar el proyecto de los nuevos Galácticos. Se va Ancelotti, nuevo técnico y fichar jugadores como decentes. ¿Cómo te sentís? Bien, ¿y vos? Pero hoy que, vas a ver un video hoy que te va a dejar mandamiento es, hoy que día Mañana es gana el Madrid 5-1, gente. Ya ¡Epa!
Si no, no vengo más. Arriba la muchacha. Fue 2-1 la final Barça. Cuidado. El ¿Qué chat. pasó? Off. Off, F5. F5. Adiós, dicen. ¡Mota! No, fíjate un poco. Eso no me quería decir. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Ah, sí. Ah, sí, se fue. Mota, querido, ¿dónde estás? Se fue a hacer tirar. ¿Qué pasó? Se cayó el stream. Murió el stream, boludo. Se cayó el stream. Ay, escuchó. Ah, no sé, no. Arriba. Muteano. No. Tito, no. Despidan a Benja. Dice Tigo y... Dimisión. Gracias, chicos de TikTok que vienen de Twitch. Informa, su servicio de internet fue cancelado por deuda del señor Marcos. Culpa de la cabratona. Ya estamos. Info. Chequeaba. Nelson odia a Ancelotti. El tipo hace magia. Igual le pega al DT. ¿Cómo que hace magia con los jugadores que tienen? Ni debería hacer magia con los jugadores que tienen, pero no rinden. Pero escúchame, yo no... Eso es lo que pasa. Los perros tienen un concepto de que al que te dio algo no se le puede criticar. Claro. O sea, porque ya ganó, tiene derecho a hacer y deshacer. Eso es lo que pasa. O sea, no olvidemos que los clubes más exigentes del mundo han forjado su grandeza, su leyenda, en la exigencia. O sea, porque Ancelotti ganó la Champions el año pasado, no se puede marcar que la planificación de esta temporada es una vergüenza de lleno. No pasa nada por decir eso. No. Xavi ganó una liga. Ganó una liga espectacular, la 22-23. Y a Xavi se le echó del Barça porque dio una conferencia de prensa diciendo esto es lo que hay. Y que una leyenda del Barça y el entrenador de ese discurso no iba con la mano con un club tan exigente como es el Barcelona. ¿Qué pasó? De ser esto es lo que hay, metió un cambio, trajo un técnico, no es que hizo un mercado de pases ultra mega élite el anterior, o sea, con casi el 85, 90, 95% de lo que ya tenía la temporada pasada, Flick convirtió al Barça en un equipo que todavía no perdió en el 2025 y que es el candidato uno al triplete. Según el punto de vista de los perros, a Xavi no había que sacarle el cargo porque ya había ganado una liga. O sea, no tiene sentido. Exigencia se llama. Pero ¿qué técnico te puede dar la espalda para tener para ser el técnico del Real Madrid? ¿Es Zidane o...? Pero lo que pasa es que Ancelotti, no hay que olvidar, Ancelotti ya se fue así. El Ancelotti ganó la Champions. Pues al Everton. Ganó la Champions después de 10 años. La Champions, hay dos Champions que son las Champions más importantes de la historia del Real Madrid. La Champions del 98, que el Real Madrid sale campeón después de 32 años. ¿Ustedes se imaginan un mundo en el que pasen 30 años y el Real Madrid no gana una Champions? Parece utópico. Sí. Y después ganó la 10ª después de 10 años. El Real Madrid entre el 2002 y entre el 2014 estuvo 6 años consecutivos eliminándose en octavos de final. Le eliminó al Lyon 2 veces, le eliminó a la Roma, le eliminó Juventus, le eliminaron equipos... Bueno, Liverpool le hizo 4 en el 2009. O sea, a pesar de todo eso, al año siguiente, Ancelotti perdió la liga por un punto, se eliminó por gol de visitante y se le tuvo que rajar. Exigencia, muchachos, no pasa nada. Marcos pasaba a pagar los 30 kilos de pan que llevaste ayer. Soy el panadero de Super. ¿Alguien de ustedes leyó eso? Todos leímos, ¿verdad? Por respeto, hermano, se leía fuerte. Porque vos tenés algo en contra mía, decime bien o mañana en la cara. Y si debes 30 kilos de pan, hermano, es un montón de plata. Pero 30 kilos de pan es un montón. 30 kilos, mucho, boludo. ¿Mucho para qué? ¿Para toda una ¿Para qué, boludo? Yo le pedí 2 kilos. 3 kilos, ¿no? Con la app y me vino mal. Me vino uno. Liverpool y Pucuma Chelson. Franco. Che, Maumán. Maumán está totalmente gaga. ¿Sabes qué? Chúpame el dedo meñique, boludo. No. Demasiado. Yo digo algo y se enoja, boludo. Bueno, tampoco no es nada, ¿eh? ¡Laburada, Pasión Clips! No, nada, tampoco le pedí que minimí, boludo.
Bueno, Mini-Me es una película muy buena. Mini-Me. Austin Power. Sí. De chico yo quería ser como Austin Power. ¿Le parece Parecido eso? hizo. No de Messi, pero tengo un aire. Le pega al palo. Nelson, el mejor periodista del Paraguay, dice Abel González. Me ama Abel Te González. respondí una vez. Abel González, ¿qué te tirás? Por eso vos sos el mejor, no, boludo. Envió una foto tuya y Marco Pedilo, no te muestra. Nelson. Pedilo. Envió una foto tuya y Marco nos muestra. Ah, servicio automotores. Ah, o sea, Mahoma en el servicio automotores, ¿vio? Acá está. Más fútbol. Mostrala la cámara. El mismo saco de ayer. ¡Escote! ¡Escote! Mamá, ¿qué eso es? Vamos a usar escote. Che, ¿vieron lo de...? Justo voy a mostrar la foto de Segundo Castillo. Nelson usa Se fue a- escote. Segundo Castillo se fue a votar vestido como un jeque árabe. ¿Vieron? El dedo meñique le bajo en el... Está, No. está con Soy- turbante, todo. Y a votar se fue. En Ecuador, vestido así de árabe. Qué lindo ese termo decano. Ah, del decano, no es por vos. ¿Qué? Qué lindo el Qué termo lindo del el decano. del decano. Ah, sí. Está ponderando tu termo. Gracias. ¿Cuándo Ah, ahí te arrancó mando. tu proyecto? ¿Eh? No sé. ¿Y Desde el que, tuyo? desde que empezó será... Para mí ¿Qué que. Para mí que tenés que dejarte de No, ser. el lunes ya. ¡Upa! Y si. Mira, el domingo. Los milagros ocurren en la Semana Santa. ¿Sí? ¿Después? Claro. Qué bueno. Tu termo y el mío. Mañana ya se va a gusto a ver el partido. ¿Entendés? Sí, yo sé. Sí, Este sí. equipo últimamente, Team Servicio Automotor, es franco. No se despertó, pero todavía la tortuga ninja. De servicio automotor. Ahí está, la foto que envió Servicio Automotor, que es Mago Mam. Service completo. ¿Ese? ¿Cuánto es? Fuera de bola. Che, servicio automotor. ¡Ipa! Circe con Rivera. Ahí está. ¡Ipa! Calle, pero elegante. Miren lo que dijo Lucas Porcoto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Difícil estar en un programa de debate. Futbolero, clásico, tete. Sí, vio. Sí, ¿Por qué? jodido. Y porque, tipo, yo estoy... No podés tirar un. ¡Ipa! Estoy debatiendo de repente ahí, se pone picante el tema y... ¡Salame! No podés No, ni decir, no, ¿verdad? no, es que no hay chat. Viste que no puedes medir la temperatura, ¿entendés? Si está diciendo cualquier banana, si vos... Acá nosotros sabemos que cuando empezamos una enajenación mental o empezamos a decir una banana, los perros acá... No, saca eso, amigo. Por favor, no ven al caso. ¡Toma! ¿Qué Venga, pasa? Dimiti. El chat ya te comienza a pegar. Claro. Ajá, claro. Cuando sabes que está haciendo una locura, ya te comienza a Ya te pegar el comienza a- chat. Entonces ya te puedes... Entonces voy a saber que te está yendo al joraca con lo que estás diciendo. Pero Pero también te pasa, ¿sabes qué te pasa, Franquito? Te pasa de que vos estás con tipos grosos. Ah. Yo ayer, por ejemplo, Jótate. esto fue espectacular. Estábamos hablando de la jugada del penal de Olimpia Guaraní, específicamente esa jugada. Y yo digo que esa es una jugada que si el VAR te llama, y te hace un slow motion y te hace el zoom, estás obligado a cobrar penal. Y J me dice, no, espera un ratito. ¿Un qué? Me mea, boludo. Me tira la camiseta, la trayectoria. Jota. No, El verdadero J. No, a eso me refiero que es distinto el mecanismo de debate, ¿entendés? Pero ¿y cómo terminó eso? En penales. No, bien, pero te cuento nomás que es eso. J casi, no. Che, yo creo que igual lo que iba a decir hace rato era que yo creo que este chat es único en Twitch Paraguay. Sí. Creo que no hay un chat así de... ¡Vamos! Degenerado, quilombero, No, y barra brava, el decano mete algunas conversaciones. desubicado y Sos un maleducado. sin que se le banee. Creo que este es el mejor Sos chat de la maleducado. historia Bueno, y del Twitch queremos Paraguay. saber si Mahoman va a ser el mini-mini. del Pero taller de Pero pasión. si Servicio Automotor tanto me pega, o sea, se fue a ver un programa en el que hice reemplazo lunes de noche. Que ni siquiera estoy, o sea, bien. Servicio Automotor, viejo, te respeto y te banco, El amigo. servicio automotor. Tu fan. Tu ídolo. Nelson, ¿vos tenés 4 cafeteras? ¿Eso es cierto? No, ¿Tenés 4 cafeteras? ¿Tenés 4 cafeteras? el chat es reflejo del canal. Yo no sé si están así, chat. ¿Ustedes? No sé, puede ser, Yo tengo 2 cafeteras. Una que es la cafetera con el filtro y después tengo la cafetera que hace que se levante con la presión.
Brian Grace concentra en Olimpia para el partido de mañana ante Tembetare, 17 Brian años. Grance. Mamá. Brian Grace. ¿Te imaginas? Viene el Nottingham Forest de Brian Grace. Amigo, mi ojo. Me tengo que ir a la oculista, boludo. Brian Grance concentra. Grace, boludo. Brian Grace. Brian Grace. Goal by Brian Grace. Oh. What a pass. Freaking to Olimpia, Brian Grace. De Chaplin a Olimpia va ese, boludo. Brian Grace, boludo. Brian Grace. Está bueno. Tiene pinta de canterano en Nottingham Sí. Forest, boludo. Brian Grace. No. Vengo del Ray de Vero. Él estuvo como. Vengo del Ray de. No, cállate. Ramón. ¿Qué es eso? ¿Pero bufones? ¡Martín, fuiste vos! ¡Gol de Messi! ¿Gol de Messi? ¡Ey! ¡Pipa Benedita! Marco no sabe leer de letra A, D, C. Bueno. Che, vos callate. Vos llegás tarde. Mucho no sabe leer de letra A. Bueno. No sabe. Benja no hace solo esto. Benja hace podcast también, ¿sabían? ¿En serio? Sí. Dice, venga. Juega rugby. Y el operador de Elo. Su foto de perfil de Instagram. Lo opera un señor que se llama Elo. No sé muy bien. Papá Norberto, no sé qué. Eso sí. ¿Dónde vas? Y va. Brian Grance ya estuvo Brian Grace. para jugar contra. ¿Contra quién? Contra te Emiliano, felicito. pero fue un rumor. Ahora Pedilo. parece que va a estar. Está bueno. Es igual, bueno, Marco. parece. Se nota que está yendo al CCPA. ¿Qué te paga, Belén? Sí. Estamos trabajando. El año que viene hay mundial en suelo norteamericano. Por eso. Hay que. ¿Por hay qué que- Charlie se voló para el Freaking. Porque ella se ofreció una vez a pagarme el. ¿Te vas a ir? Sí, re. ¿Sí? Y pa. Permíteme que lo piense. Brian Grace, flamante refuerzo de Liverpool. Brian Grace, flamante refuerzo del Liverpool, será compañero de Griezmann, el uruguayo. Yo creo que este chat tiene demasiado lore ya. Tiene demasiado lore. Hay gente que va a venir ahí y no entiende un carajo. No entiende nada. ¿Tenés ya el video? Consulta. Ay, hijo de puta, parana. Rafa. No, tema serio, güey, en serio el video. Ese es el tema serio, sí. Pero todavía no. Chat, el que di cuando presentemos este video. Pero todavía no, banca, lo que dijiste. No voy a decir Franco porque el Viste chat va a que hacer totalmente lo no contrario, pongan- boludo. Domenech dio a entender que habló. No que dio a entender, dijo que habló con Coto. Le dijo, hello Coto. Cuidado que pegan, le digo. Estuve muy bien. Estoy aprendiendo de vos. Con el inglés a full, Marco. Loco. No, volviendo a la seriedad por medio segundo. Sí, volvamos. Mientras van preparando eso, Lucas Domenech ha contado que habló con Coto Nogués cuando se lesionó Olveira. Yo hablé con Coto en su momento, me hubiese encantado que en ese momento vaya, tras la lesión de Olveira. Y cuando íbamos a rescindir con Cerro, quisimos poner una cláusula para que no juegue en Paraguay. Esto contó Domenech. Pero eso es. Y que Cerro recibió el año pasado una oferta de $2 millones por Gianpaulo y que ni siquiera respondió el club y que se le deben 2 meses de salario. Y le preguntaron si podría ir a Guaraní. Y dijo, ¿cómo se va a ir si gana más que todo el plantel? Cierto. Es muy fuerte igual, pero es la realidad. Espera, o sea, Cerro es que intentó poner el tema de la cláusula de que no pueda jugar en Paraguay que no sea por Cerro. Exacto. Quiso agregar esa cláusula. Nosotros La famosa cláusula que le dieron a Aquino es... Nosotros contamos eso acá. Sí, lo dijimos. Que Claudio Aquino tenía una cláusula que no le permitía ir a otro club paraguayo. ¿Qué más le manejas? Cago neta. Qué loco. ¿Y por Coque, qué? vos tuviste un mes hablando en portugués, vos dirías que se vaya Jan Fernando a tu equipo. Pero yo dije cagoneta. Cagoneta por Cerro. ¿Por qué era Dije que cagoneta dejó- por Cerro. se le Ya no dejó suena de más el tener en teléfono, cuenta? Coque. Porque viste que ahora cambió la... No, ahora no suena. Igual yo te digo algo. Tu arquero no renovó todavía.
No. Permitime, Nelson, permitime decir algo. Si me da a elegir entre Ñano o Olveira, te elijo Olveira toda la vida. Bro. Pero por más de que no renueve. ¿Crees que te diga una enajenación mental? No. A ver, quiero escuchar. Al barrio. Si yo fuera Rejala. No. ¿Por qué? Pero ¿por qué no me deja hablar, güey? A mí yo tampoco te dejo hablar. Si yo fuera Rejala, le ofrezco un precontrato a Olveira. Voy a estar tomando como que Rejala va a ser presidente del club. Lo más probable es que sea. Sí, ¿verdad? Creería que sí. ¿Qué te va a pasar? Obviamente, después. ¿Qué vas a hacer, por Olveira ejemplo? puede decir que no. Pero escuchá, mira, es lo mismo. Lo que estoy diciendo no es una locura. Ya lo hizo. Cuando lo hacía Trovato era simpático. Y lo mismo hizo Claro. Claro, o sea, Trovato no hizo eso con Rodrigo Rojas, siendo capitán de Cerro. Hace mucho. ¡Hacelo, Rejala! No, tampoco así. Yo estoy diciendo nomás. Y con esto no estoy confirmando que puedo trabajar en el departamento de fútbol de Rejala el año que viene. ¿Entendés? No estoy confirmando nada. de eso. Nelson, presidente. Esa traición sería peor que la de Pirlo. A mí me sigue Rejala en TikTok si quería le mando un DM. Carlos Rejala, Nelson No. ¿Qué? No. Che, los perros, ¿sabes qué pasa? Ustedes se burlaban de mí cuando dije lo de Tony Sanabria, Franco. Y después se constató que Olimpia iba al Mundial de Clubes y le hubieran pegado un telefonazo. Eso no ¿Quién lo voy a constató? decir yo. ¿Y qué va a querer? ¿Y qué va a querer? ¿Y qué va a querer? A la pucha. ¿Qué onda, pío? Ya lo tenés. Llámale. Así como Coto habló con Jan Fernández a través de su representante, ¿por qué no puede? Después te puedes volver a saber que no, loco. O Cerro no le buscó a Salgueiro. O Cerro no le buscó a Salgueiro. O Recanate no le puso el palito verde que contó el propio Ceballos en su momento que quería Pablo Ceballos para jugar en Olimpia. Igual hay una doble vara muy grande porque si Coco y yo decíamos eso, nos iban a estar frustrando el triple en el chat. Pero no es Iba como a ser está una enajenación. Pero mira cómo está faltando el respeto, Iba a ser una boludo. enajenación mental. Pero yo me hago cargo de mi enajenación mental. Vos estás Nelson, viendo- pensé que trabajaba con Alfaro. Trovato le llamó a Dos Santos, te hace mal. Le llamó también a Dos Santos y en aquel momento no fue una locura. O sea, lo que yo estoy diciendo es una operación que en su momento era muy normal. Claro. Guido Alvarenga, segundo máximo o tercer máximo ídolo de la historia de Cerro, se puso la franja negra, muchachos. No sé, digo. Citando un ¡Ipa! gran poeta. ¿Tenemos audios? Sí tenemos uno de 2 segundos. Cuidado, hace un Se fue a fútbol 11 hoy. No, antes de Fútbol 11 tenemos algo para hablar, lo que ocurrió justamente un 15 de abril. Le cortaron la línea a Coque por moroso. Contanos tu información. Che, ¿y después? Yo pensé la que que vos estaba- propusiste la vez pasada. Perdón, amigo. Bueno, empezá. Este es YouTube. No, a pleno. Tranquilo nomás, entre todos. Vamos Este es YouTube, ¿eh? a reaccionar. Sí, señor. Hola, YouTube. Primeramente, hoy vamos a estar... No saluda bien. Hola, YouTube. ¿Cómo me crees? Hola, amiguitos. Hola, amigos de YouTube. Decina que sos Joseba del canal Pasión Estudio. Empezamos. Por favor, te pido. Dale, por favor. Coque, Vale, Coque. Ole, Decí, ole. soy Joseba del canal Pasión Estudio. ¿Me conoces? Y estoy seguro que me conoces. Bueno. Cámara completa, Coquea. Yo me escondo. Puta madre. El chat lo pide, boludo. Mira lo que es el chat. Y después hagan Saca el edits. termo, saca el termo. Hagan edits así de Coquea antes, ahora. ¿No como- viste que Fernand Flo se casó hace poco? Sí. Estamos volviendo a la vieja escuela. La radio. Bueno, vamos. Cállense. No me miren, por favor. Que nadie le mire. No me miren. Que lo haga. Yo. Dale. ¡No se rían! Che, ¿por qué se Le ríen? duele, Bueno, vamos. le duele revolver al pasado. Yo soy José de Pasión Estudio. Bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos... No, va los planos. Así no era el saludo. ¿Cómo era? Yo no puedo decir porque yo no consumí yo un tampoco. solo video de Coque en mi vida. No.
Está bien, ya Hacena hice. bien y te vamos a hacer un edit así de vos antes, Ya ahora. hice, ya hice. Yo le consumía antes a Pero Coque. Antes, pero si yo ya no tengo más ni canal, ¿de dónde vas a sacar mi video? Y te robaron. Y sí, por eso ya no tengo. Bueno, y Bueno, hace ahora, otra, ahí hace está. otra. No, ya está. Hacena bien. Empieza. Presentá, güey. Presenta. Bueno, hoy vamos a conmemorar justamente una tragedia que ocurrió el 15 de abril de 1989, cuando se disputaba la semifinal entre el Liverpool y el Nottingham Forest por la FA Cup, donde ocurrió la tragedia de Hillsborough. Hillsborough, exactamente. Hillsborough. Una tragedia que dejó muertes. 96 fallecidos, Sí. que tiempo después se confirmó un fallecimiento más, que son los 97, y que cambió para siempre, sobre todo, el manejo de la seguridad en los estadios. Sí. En Inglaterra, hasta ese entonces, estaban las populares sin asientos. Ujú. Y a partir de lo que fue aquel episodio, ojo, el caso continúa abierto hasta hace muy poco tiempo. O sea, Sí. es un caso que sigue en desarrollo y que esto va muy de la mano con algo que había pasado 3 años antes, que es con la masacre de Hesley, que fue justamente una final de Copa Europa entre la Juventus y Liverpool, Ujú. donde también hubo inconvenientes. O sea, es algo que Justamente- cambió para siempre el mundo Sí, del deporte. justamente los hinchas del Liverpool adjudican, o sea, que es responsabilidad de la seguridad del estadio, de los policías justamente. Y es más, el partido había comenzado hasta que un hincha salta al campo y le menciona al capitán Alan Hansen que se estaban muriendo. Que los hinchas estaban muriendo literalmente porque habían caído, porque se había desplomado, creo, algo así, y después van todo por la valla. y En ahí- el 85 fue la masacre, la tragedia, para, Sí. no, para cambiar el término, la tragedia de Hessel, que fue justamente en la final de la Copa Europa de aquel año entre la Juve y el Liverpool. Y claro, el partido continúa el desarrollo Sí. hasta que salta un hincha, como mencionás vos, Sí. y les explica a los jugadores lo que está pasando. Y en primera instancia no querían que los hinchas salten al campo de juego por una cuestión de seguridad. Pasa que también hay que tener en cuenta que estaba muy arraigado el tema de los hooligans. Sí, en acá aquel justamente. entonces. Con los hooligans con un prontuario negativo, el juez Taylor propuso estadios más seguros, sin vallas ni localidades de pie. Dice, justamente, y tenemos el video para poder verlo, reaccionar en un día como hoy. Tristemente, recordamos esta tragedia. Ahí está. Este es el fin de los hooligans también. Este marca también el cambio en el fútbol europeo. Pero mirá, la locura como ingresaban. No, era otra época. Sí. ¿Pero por qué se Sí. da todo esto, Nelson? ¿Por un 89. avalanchamiento? ¿Por una pelea? ¿Cómo es realmente todo? No, lo que pasa es que se capacidad del se estadio. sobrevendían las entradas. ¿Y qué pasa? Por una cuestión natural, mayor sobreventa de entradas y entonces la gente se apretaba. Y la gente, la mayoría de las personas que terminan falleciendo, mueren aplastadas. No. Es algo muy similar a lo que pasó en un superclásico histórico, en un Boca River, que fue la tragedia de, de Puerta 12, que también fue lo mismo, y que después se hizo viral la foto de los zapatos de todas las personas que fallecieron. O sea, son imágenes muy, muy fuertes. Y la gente recién se percata de lo que está pasando porque había gente que gritaba que no podía respirar. O sea, gente que en serio perdió la vida por asfixia. Imagínate, quedaron apretados contra la baranda. Es más, algunos se salvaron porque de la grada, ahí está, le Exacto. tiraban desde la grada. No. Y porque en el corto plazo fueron 96, pero tiempo después falleció una persona por complicaciones producto de las lesiones que sufrió aquel día. Por eso es que el Liverpool, hasta hoy en día, en su camiseta, tiene el número 97. Nunca más jugó un 15 de abril el Liverpool. Exactamente. En memoria... Pero Ahí mirá está. lo que es eso. No, o sea, es una eso locura. es- No, esa foto, boludo. Qué fuerte, ¿eh? Muchísima gente. Y sobre todo también hay que tener en cuenta que el Nottingham Forest Liverpool era uno de los partidos más picantes en Inglaterra en aquellos años. O sea, la década dorada del Nottingham Forest fue los años 80, 70 y 80. Es más, el Nottingham Forest llega a ganar 2 Copas de Europa, 79 y 80, y también ganó una liga inglesa, y era uno de los equipos más importantes y coincidía también con la década dorada del Liverpool.
porque el Liverpool también ganó Copas de Europa en aquellos años y ganó ligas inglesas. Entonces como que eran los dos grandes equipos que competían por el dominio del campeonato, porque Qué fuerte. porque el Manchester United como tal, Manchester United vuelve a ser plenamente competitivo a partir de la implementación de la Premier, que fue en el 92. La primera Premier que gana Blackburn Rovers en el 92 con Alan Shearer como figura y goleador. Después recién empieza Manchester a ser el dominador de Inglaterra, y en los años 70 y 80 era el Nottingham Forest y era el Liverpool. Había los descendido dueños. todo el Manchester. Justamente, Con el ellos gol de descendieron. Law era, ¿verdad? Ellos creo que descendieron en el Dennis Law. 74 gol de Dennis Law. Exacto. Con mi querido City, para que lo diga que no tengo historia. Justamente un primo de Steven Gerrard falleció ahí. Sí, un primo de Consulta, algo similar alguna vez pasó en Paraguay. No, gracias a Dios. En Paraguay lo más cercano que tenemos es el fallecimiento de dos subcomisarios en una final de Interligas que se derrumbó parte del Defensores. Uy. Eso fue en eso fue en el 2006. Sí, estuvo cerrado durante varios años el estadio. 1 o 2 años por ahí por refacciones. Literalmente se desplomó el suelo. ¿Vos te acordás que se mostraban luego videos del estadio? O sea, de cómo estaba deteriorado el Defensores en esa época. No sé si te acuerdas. Yo me acuerdo de esa tragedia y me acuerdo que en el noticiero se mostraba ¿Cómo está? cómo F estaba, dicen, cómo estaba. F. F, pero F en el chat o F en No, acá. ¿Puedes silenciar un rato a todos mientras solucionamos? F5. Ahí Sí, TikTok. cayó el amigo. ¿Mutearon o no? Mutearon. Cayó. Ahí estamos. Hola. Hola. A mí no me importa tu banda, señor. Marco consume todo el Bitrate. El bitrate. El bitrate es lo que te hace que estemos en vivo. Dice, contanos más, Nelson, nos quedamos en 2 comisarios, dicen los muchachos. No, perfecto. Eso pasó en el 2006. Sí. Que fue en una final de Interligas que es más, les voy a decir, vieron que Preferencia tiene 3 bocas de acceso grandes. Tiene la central que está al costado de los baños, la parte central de la Prefe. Yo te hablo de la Preferencia que está tirando hacia norte. La Preferencia E. El acceso, sería la pero visitante. no es la Preferencia E. Es todavía en la zona central. Ya. Porque la zona central tiene 3 accesos y después tiene Preferencia A y Preferencia E. O sea, estaríamos hablando que son 5 accesos a la Al Preferencia. costado de preferencia C, entonces fue. Exacto, siempre tirando hacia la izquierda, ahí hay incluso una placa conmemorativa con el nombre de los dos subcomisarios que fallecieron. Como yo estaba diciendo, eso se llegó a mostrar en noticieros. Y ya se veía lo que el Defensores estaba deteriorado. Por estaba eso, hecho por eso pelota. se paró las obras en cancha de... por eso se suspendió el estadio de Luque. Sí. Hubo un partido que se cayó un pedazo de cemento y se creó un agujero así en la Preferencia. Sí, cierto. Después recuerdo también que hubo un clásico, antesala un clásico, que Olimpia jugó mucho tiempo con la... ¿Te acordás? Creo que vos vas a recordar 2012, que Olimpia jugó en para uno, pero las hinchadas estaban en el talud. Sí. Porque las graderías no tenían yo estaba la en ese capacidad. partido. Ese fue contra... Si mal no recuerdo, Independiente de Campo Grande. Yo estaba en ese partido. Es que Olimpia jugó casi toda la apertura en ese... En el talud de abajo porque Olimpia no podía jugar arriba. Olimpia es campeón, clausura 2011, y juega su primer partido contra Carapeguá. Sí. Gana 3-2, que Orteman falla un penal y le repiten el penal. Y las hinchadas estaban abajo en los taludes. Sí, yo me recuerdo ver un partido con... estando Vos en el talud de sabés abajo. que en la inauguración del Viejo para Uno no llegó a tragedia, pero ¿qué pasaba? O sea, está el eterno debate que se dice que la cancha de Olimpia, la vieja cancha de Olimpia, que ahora ya no existe, imagínense cómo ha pasado el tiempo, tenía una capacidad para 25.000 personas sin loco, pará. Si vos después veías, que con 14.000 parecía lleno el estadio. Era un estadio que, si uno recuerda las preferencias del Olimpia, las plateas o incluso las graderías, eran finísimas. Si vos te sentabas, tus piernas iban 3 o 4 escalones. A mí me ha tocado estar en la Preferencia, me ha tocado estar en platea y en gradería norte también muchas veces. Platea, de hecho, de hecho, el estadio de Olimpia, platea, no estaba lo hecho para sentarse. No,
Es que, Coque, ningún sector estaba ni un sector hecho era para para ver sentarse. los partidos Solamente parados. la preferencia central, porque Sí. es un estadio que se construyó en los años 60. Claro. ¿Y qué pasó? Viene el Santos de Pelé. ¿Y qué pasaba? Pateaba un córner Pelé y todo el mundo se abalanzaba para poder verlo a Pelé de cerca. Y todo el mundo va de golpe y se dio una baranda. La gente cayó, pero no hubo heridos graves. Pero eso era... Hablamos de otra época. O sea, es que con la venta de mi abuelo, que en paz descanse, que se fue a San Lorenzo, se pudo hacer una de las graderías del para uno. Sí. Sí, ya conté. Sí. Con la venta de él, que creo que va a San Lorenzo, si no me equivoco, de Olimpia, justamente Olimpia de los 60, es que se pudo... No recuerdo bien si era sur o norte, pero una de esas dos gradas es que se pudo levantar. ¡Qué grande! Sí. Sí, por eso la familia Olimpia. Recordá el nombre, por favor. No debería decírtelo, porque... que se le conocía como el Pajarillo. El Pajarillo Rodríguez, Sí. para que la gente sepa, el Pajarillo Rodríguez era uno de los delanteros más importantes del Expreso de Cano. Sí. Del Expreso. O sea, Olimpia es pentacampeón y es campeón invicto. Y el No sé más si es F por respeto o F por se va al chat. No entiendo más. Estamos bien. Será el internet. No, Estamos bien. Volviendo al punto, el abuelo de Belén fue delantero en la época de la presidencia de Elías Saba, que fue el presidente que inauguró el viejo para uno con el partido contra Pelé. ¿Y jugó contra Pelé todo? Sí. Fueron socios así, capé. Es más, Sí. mi abuelo, cerrista, me contó que él se fue a la inauguración para uno para poder ver la pelea. Mucha gente. Es más, fue tan loco aquel partido que uno de los mejores equipos de esa época era Guaraní. Y Olimpia le pidió, imagínense lo que es el fútbol de antaño. Olimpia le pidió prestado 2 centrales. Sí, para jugar contra el Santos de Pelé. Ya. Y Guaraní le prestó sin problemas 2 centrales. ¿Te imaginas que ahora, un amistoso y le dice Olimpia a Guaraní? Préstame al Willy Préstame a Willy y al queso para jugar. Y Préstame a Vargas. era otra época. Sí. Era otra época. Qué loco. Qué buen fútbol, la verdad. Acá no llega un video, a ver. No debería decírtelo porque no te lo creas, pero ahora que estás pisando este paddock de Fórmula 1, cada vez hay más gente en diferentes casetas de estas que me están hablando muy bien de vos. El año que viene Esa un es la cambio de entrevista de regulación. Joshua, esa es del Sí, la de... Entonces tu ¿Usted era un pariente metido en el fútbol? Y mi abuelo, ¿Sasá? Sasá y Mingo, después, bueno. Siempre son tus parientes. Y son primos de mamá. Mi tío, el Son Pancho primos de Rivera, mamá. jugó en primera hace 45. No es Francisco Rivera, el entrenador cenizo, pelo cenizo que dirigió 3 de febrero. No, Claudio Morel es mi tío. Ay, te creí, boludo. Su cara. Te creí. Sí, Yo no qué tengo ningún loco. pariente futbolista. Qué loco. Mira así, boludo. Pero eso puede cambiar en 6 meses. ¿Eh? ¿Eh? No Ligado al mundo del fútbol. Mi tío Riquelme dice... Yo tendría un pariente futbolista, no entiendo. No, futbolista Mi no. tío es el Rayo Uruguayo. Ah. No, yo tengo un abuelo que fue vicepresidente de Cerro. Y bueno, entonces tenés Eso gente sí, ligada. pues no fue... O sea, un apellido ligado, sí, un linaje de sangre. Mi abuelo, de parte de mi mamá. Fue Mi abuelo vicepresidente de Cerro. mi abuelo paterno fue presidente de la Peña de Olimpia de Ciudad del Este. Mi abuelo fue en la época del gato. Y me cuenta mi mamá que se iba así el gato a almorzar a mi casa. Mi tío es... no. Yo tengo 2 anécdotas increíbles. Mi abuelo en el 73 estaba en la cancha cuando Cerro perdía 2-0 contra Botafogo y remonta Cerro con un partido histórico Lino Arrúa. Y tanta efervescencia hubo que él al día siguiente agarró su camión tumba y se fue a Río de Janeiro a ver la revancha. Manejando solo, sin conocer la ruta ni nada. Si ahora nomás luego es complicado, ¿te imaginas lo que es irte a meter a Asunción, Río de Janeiro en un camión tumba? O sea, 73, el histórico, el Cerro del 73, ¿verdad? Mi abuelo Que me- perdió contra Botafogo la semifinal. Mi abuelo lo que me contaba que ellos ganaban un título cuando ya no había más nada. Tipo, hace varios años, no me acuerdo, que años de sequía de Cerro, y terminan ganando un campeonato y le traen a este técnico húngaro. Puskas. No sé si era Puskas o Kubala, no sé cuál de los dos. tuvo Cerro. Kubala, creo que Kubala fue Puskan.
¿Pucca no estuvo en Sudamérica? Sí, en Sol. Busca dirigió Sol, boludo. Busca dirigió Sol. Sí, claro. Yo no me acuerdo si era Kubala, no me acuerdo bien qué me decía él, pero era Kubala o Puskas. Y habían salido campeón después de así años de sequía del Cerro. Mi sobrino es Marcos, Los Botellón 70, García ahora sí, Soy. 80. El título que más recuerda el hincha de Cerro, que incluso durante varias décadas tuvo el récord de mayor cantidad de público, fue el Cerro del 87. Porque Cerro es campeón con Abraham Zapac en el 77. Y ahí coincide con el exacampeonato de Olimpia. Imagínate vivir esa época. Olimpia sale 6 veces campeón consecutivo. 6 años seguidos, 6. Sale campeón de América por primera vez y sale campeón del mundo. En el 84 pierde la posibilidad de ser heptacampeón porque pierde contra Guaraní la final. Y después Cerro gana el torneo del 87 con la famosa frase de Valdir Espinosa. Hasta Tokio no paramos. Sí. Claro. Que él dijo. Y que después él dijo, el que no alienta a Cerro, ¿para qué carajo vino? Él también era de esa frase que durante varios años fue muy recordado por el hincha de Cerro. Cuando eso había un solo torneo que era el famoso Metropolitano. Sí. Se jugaba un solo torneo anual cuando eso. Sí, porque era solamente... O sea, vos tenías un campeón por año. Sí, claro. Era solamente eso. Y Olimpia consigue esos 6 años de seguido. Me va a corregir Rafa, pero cuando eso no era... cuando eso no eran 3 ruedas, Rafa. 78-83. Sí, 78-83. Y claro. Porque en el Pero eso fue lo que dijimos. y si en el 77 gana 84 Cerro. pierde contra Guaraní. En el 77 sale campeón Cerro y en el 84 sale campeón Guaraní. 6 años consecutivos, claro. Tranquila, Costa, vos sos más parecido Mi a él primo que es yo. Minubam. Y Marcos Soy. lee acá. Y lee. Pero, No, amigo, soltame, viejo. Soltame. No, y le está viendo. Y lee. Ojalá. Saludos. 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 Fútbol 11, viejo. Fútbol 11. Juega el fútbol 11. Juega el fútbol 11. Franco me paga por audios y hoy no llegó la transferencia y seguridad. Curita, envía pues tu dato para ahora, mi rey. Nelson, mínimo top 3 paraguayos más inteligentes del Paraguay. Y pa. Mi profesión nomás, amigo. Curita, Nelson, ¿te acordás cuando jugábamos con Pelé y Garrincha en la plaza del barrio después del almuerzo? Bien. Curita, te contestás solo, amigo. Fútbol 11. 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 Fútbol. Contá la historia, Gerada. ¡Ey! Y sí. ¡Agarrini! La Palini. ¡Agarrini! No, yo te acá de las 9, amigo. Malo. Y estaba haciendo ya. Agarrini, la Palini. ¡Fútbol 11! Bien, venga. Estamos dos nomás. Sí. ¿Cómo yo no hacer la historia? A ver. Benja está un paso más cerca de irse de pasión. Muchas gracias, Benja. Muchas gracias. Tererín, tereré. Tererín, tereré. Paraguayo de ley. Ahí está. A ver, Neymar. Bueno, sí, por la camiseta tiene ese PSG. PSG. La camiseta de los jugadores es donde jugó. Neymar, Sí, PSG. así es. Neymar, PSG. Messi. Vitiña, sí. Pone ¿Me Vitiña. corta? Mbappé. Vitiña. Ahí está Vitiña. ¿Portugués? A ver. Rashford. Es que creo que no es por la camiseta, Coque. Porque esa es la camiseta de Aston Villa. Donde está Rashford ahora. Y por eso, tiene y es así. Es por Si no la foto es la hora, porque no. si no te va a poner nomás te puede poner Neymar del Barcelona. Y listo, o Neymar del Santos. A mí que pone nomás la última foto. Pues, y si puede poner, si vamos a ser por la fácil, puede poner Rashford en el United. Pues y que le pongan con la camiseta roja, pero él está en el Aston Pone Villa ahora. Asensio, entonces, sí, está en el Aston Villa. Ander Herrera. Dice los muchachos del chat. No, Ander Herrera no. Asensio. Pone Asensio, tú. Asensio. Sí. Ahí está. Carvajal. A ver.
Que es Ander Herrera, dice el chat. Pero Ander Herrera. Ander ¿Y Herrera. Poné entonces. Vamos a hacerle caso al chat. Si no es. No, Ander Herrera. Ander, Neymar, PSG. A-N-D-E-R. Pero para que vean nomás. Ahí está. Toca. Sí, ¿viste? No tiene nada que ver la camiseta. Qué grande no el tiene chat, nada que ver. boludo. ¿Viste? Otro. Viste, yo le felicito a usted, chat. Ellos ni ahí están. El de la derecha del todo. Ese. Ese está bueno, Start. Las Tenemos que ver conexiones. cosas en común de cada jugador. Start, dale. Gague va. Bueno. A ver, Mascherano, Sánchez, Tagliafico. Mascherano, Verón. Tenemos que ver cosas en común de todos. Anelka, Mascherano, pelados. Pero no hay suficientes pelados. Verón, Mascherano argentino, Zanetti argentino. Pero no es tan fácil. Y Pastore. ¿Y pone? Mascherano, Zanetti, Verón, Pastore. Mascherano, Zanetti y Pastore. Pues no suele ser así de fácil. ¿Prueba? No. No. Derecha, Mascherano, a la derecha Tagliafico. Derecha. A la izquierda Verón. Verón. Arriba Zanetti. Zanetti. Y. Pero te sobra Pastore. Pero no. Ay, sobra Pastore. Ah, Pero bueno, igual. y dale subit. Wrong. No. Ok. Argentino, la Liga One, Tagliafico. No, espera, estamos pensando. Tagliafico estuvo en la League One. Pastore estuvo en la League One. Pero Zanetti, no. Mascherano, tampoco. Verón tampoco. Serie A. League One. A ver. ¿Götze dónde? ¿Götze no estuvo en el Mónaco hace poco? ¿O yo estoy muy loco? No. Falcao estuvo en el Mónaco. Falcao, hazme caso. Borra el resto. Falcao, Pepe, Sánchez ¿Por el Porto, decís vos? y Pepe no estuvo en el Mónaco. Y Falcao no estuvo en el Mónaco. Renato sí. Sánchez lo Sí. Renato Sánchez también estuvo. ¿En el Mónaco? Para mí que sí. Estuvo en el PSG. Renato. No, el Pero no PSG. sé. no. Y pone Juan Mata. Para jugar la bola para ver si alguno acepta. ¿Manda? ¿Qué dice? Wrong. Nada. A ver. Chicharito. Pero Mira, no se me gusta mató. ese. Salí. Ahí está. Mata, Chicharito, Che. Verón y Falcao. Falcao. Nos van a matar por la oferta, Les cuento, aviso. Ahí, Falcao. Verón. Ahí. Chicharito. Chicharito y Mata. Juan Mata. Todos juegan Ahí en el está. United. 3 de 4. Agranda más, Benja, porque Sí, salió porque publicidad. estamos comiendo publicidad y nos van a matar. Con Alt y ruedita. No. Bueno, salí un ratito. Hay 3 de 4 ahí. ¿Quién nos falta ahí? Sancho. Sancho. Hay que ir cambiando más uno por Tratá uno. de sacar. ¿A quién le saca entonces? ¿A Mata? No, a Mata jugó. No, Todos jugaban en el United, pero uno de ellos debe ser Sánchez, para otra Jackson, Pepe y Anelka. cosa. Sánchez. ¿A franceses? Jackson. Borranto Sánchez portugués. Ah, no. Jackson, Pepe y Anelka. ¿El que jugaron en la League One? No, y Anelka jugó League One, Pepe jugó League One, Sánchez jugó League One y Y Jackson. Jackson también. ¿Dónde está Jackson ahora? Ni idea. Pero jugó en la League One. Niklas Jackson. Jackson. Está en el Chelsea. Y Tammy Abraham. Ah, y puede ser en Sancho, Jackson, Anelka y Mata en el Chelsea. ¿Cierto? ¿Lo lograste? ¿Cuál es la producción? Dale. Dale, Métele a amigo. Sassuolo. Ahí está, dale, vamos. Ahora sí. A ver. Ahí está, bien. Probá lo que dijo el chat. Sánchez. Eliminar el resto. Sánchez. Dera. Ahí abajo. Ahí está. Sánchez, Mata. Sancho. Izquierda, él. Y Falcao. Arriba. Es que los dos juegan en el Chelsea. Jackson también juega en el Chelsea. Tres, espera. dice. Entonces ponele a Entonces, Jackson. no, no. Es jugadores que jugaron. ¿Por qué está Sánchez ahí? Sánchez no jugó en el Chelsea. Sácase. Ponele jugadores que jugaron en el Chelsea United. Mata Chelsea United. Sancho Chelsea United. Falcao Chelsea United. ¿Y quién es otro Chelsea United que me falta acá? ¿Delay? No. No. Chicharito. No. Verón. Manda. Chelsea United, sí o sí. Sí. Bien. Grande. Ahora tenemos ese. Abajo. Seguimos ahí. Anelka, pone Anelka, Pastore. PSG. Anelka, Pastore. Renato Sánchez. Y falta uno. Y pone Pepe, para probar.
No, nada. No. Bueno, ¿y sacale a Pepe? Macherano, Chicharito, Pepe y Pastore. Nombre Javier. ¿Qué? Cierto, bien. Sí, todos se llaman igual. Javier, tiene que estar igual. Cierto. Ah, sí. Javier Mascherano, Javier Pastore, Javier Pastore, cierto. Javier Hernández. No. Chicharito. Elimina a Sánchez, elimina a Elka. Chicharito Chicharito. y Javier Zanetti. Manda. Bien, ¡Ey! Chat. Bien. Ok. Götze, Delay, Haaland y... Capaz es Bundesliga y League One. Exacto. Porque Götze... No, espera. Anelka, Javier Götze. Götze, Tagliafico y Delight. ¿Qué eso sería? No. Delay, Götze, Haaland y... A ver, pensemos un poco los perros. Jackson. ¿Qué tienen en común todos estos vagos? Pepe. Tagliafico. No, saca a Tagliafico. Pepe, Anelka. Sánchez. Y Jackson. 3 de 4. Para sacarlo a Jackson, ponerlo a Delight. No, Jackson No, estaba. Jackson está. Sacarlo a Pepe entonces. Y ponerle a Götze. No, metela a Pepe entonces. Sacar a Anelka y ponerle a Götze. Tampoco. No, tiene que estar- Sánchez es el problema. Sánchez. Sacarla a Sánchez y ponerle a Götze. Sacarla a Götze y ponerle a Tagliafico. ¿Qué es? League One. League One. Ah, Nicolás. ¿Y Qué eso era? grande. ¿El otro es? Golden Boy, cierto, Golden Boy. Bueno, Uy, Uno más. Este estuvo más difícil, ¿eh? uno más y nos vamos. Uno más y nos vamos. Fútbol Grid, difícil. Full Grid, ese. Hard. Hart. Pero 1-1. Bueno. Qué fácil, amigo. El Manchester United Inter va a ser... ¿Te ayudo? ¿O no? ¿Lukaku dónde está? También. Sí, También, Lukaku, también. voy. ¿Onana? Lukaku. Ya que tiré yo, Lukaku. Con Arsenal, Dinamarca, Odegaard. No. Sí. Sí, Odegaard. Ese es Real Madrid. Real Madrid no estuvo Odegaard. Sí, estuvo ¿Oficial? también. Estuvo también. Sí, no, oficial, tipo, llegó a debutar en Sí, Liga. creo que sí. ¿De los 16 se fue? Recuerdo que sí debutó, pero Odegaard fue por ahí. Odegaard. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está, Martín Odegaard. No dice. ¿Qué? Él no es de Noruega. Es de Noruego, cierto. Es compatriota de Haaland. Y pone Ah, bueno, Lord Eriksen. Bender. Eriksen, pues, de Manchester United. Bender Dinamarca. nomás pone. Bender. Benter. Ben. Ese fue, ¿no? Lord Bender. O sea, se llama... ¿Cómo se llama Lord Bender? Cristian, no. ¿Cómo se llama Lord Bender, chat? Épico jugador de los... No, el jugador meme... Ese es Niklas Bender. Sí. Ok. Después, Dinamarca, Real Madrid, Laudrup. Era Michael Laudrup. Bien. Y puedes poner Eriksen. 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 Manchester United, Dinamarca. Con K creo que es amigo. Eriksen. Tipo Ahí está. Eriksson. Ahí está, Christian Cristian. Eriksen. Cristian abajo. Christian Eriksen. Bien. Y como los dos. Y ponen Manchester United noruego. O sea, Manchester United Dinamarca. Bien. Es que ahí tenías muchos amigos. ¿Cuál? Y Peter Schmeichel, por ejemplo. Ahora un Dinamarca, Tottenham, lo que es el tema. No. Tenés que buscar United Tottenham ahora. Ah, cierto. United Tottenham. Tottenham tenemos que buscar. Ok, mientras Inter Real Madrid pone cambiazo. Cambiazo. Sí, cambiazo. Esteban cambiazo. Bien. Dele Ali. Inter Arsenal pone Alexis Sánchez. Dele Ali. Dele jamás estuvo en el Tottenham y... Ah. En el Tottenham En el sí Tottenham estuvo. Pero en el Tottenham y el Real Madrid no. No. No, Dele Ali no jugó. Ok, Tottenham Arsenal. De un traicionero tiene que ser. Sí. Adebayor, gran traicionero. Ah, sí. Manuel. Y pone... Poner el Arsenal Tottenham. No. Sí, porque después entre Real Madrid, Bale. Tottenham, Bale. Bale. Gareth Bale. Dejen de leer, chat.
No, yo no leí el Bale. Yo no leí. Yo... Un tipo que haya jugado en el United y un tipo que haya jugado en el Tottenham al mismo tiempo. O sea, que jugaron las dos. Pero... United, Tottenham. Piensen rápido los perros. Piensen rápido los perros. Dele Alli no jugó en el United. ¿Quién puede ser? No jugó. Ahí está, Dele Alli. No jugó. El peo. Abajo. Ahí está. Arriba. En el medio. Pero no. No jugó. No jugó. Berbatov, gracias chat. Adiós. Bueno, nos vamos. Chao. Pero ponele Berbatov. Venga. Verba. Vamos a completar. Chao. Verba top. Ahí está. Dimitra Verba top. Ahí está. Chao, nos vemos.